Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, ¿qué campeonato ¿verdad? Porque terminó la 18ª, el viernes ganó Cerro, juega hoy otra vez Cerro Porteño. Y ya hoy el campeonato puede culminar, ¿verdad? Porque si gana Libertad, hasta inclusive, creo que empatando Libertad, me parece que ya va a ser... bueno, sí, cuasi numéricamente campeón, no. ya Cuasi venimos campeón. diciendo hace mucho. Vamos a tener los 7 puntos a falta de 9. O sea, con una victoria más en cualquiera de los 3 partidos ya sería... O sea, es ganar campeón. uno de los 3 partidos y ya es campeón. Ya es campeón. Empatando hoy. O sea, Exactamente. tiene doble, triple más points. Más que nunca, hoy el obligado a ganar es Cerro. Sí. Y hay un combinado de piedra de repente que estará muy atento a este partido, que es Tacuarembó. Porque mira que Tacuarembó ganó sus últimos partidos y Tacuarembó tiene que jugar contra Cerro y Libertad en las últimas 3 fechas. Este es el otro enfoque, porque todo el mundo ya sabe que Libertad ganando es campeón, la proyección que hacías. Y si Cerro gana, va a mover un poco el avispero porque va a decir, mira, estamos a 4, Libertad tiene que ir a jugar en la cancha Olimpia y estas cuestiones. Pero Tacuarembó y Guaireña prácticamente están en la misma. Y Tacuarembó tiene que jugar... Aquella vez me parece que había más diferencia entre Fernando. ¿Cuál era el equipo del decimal? El promedio. Con... Fernando Lamora era un equipo. Sí. Ahora tiene... Un decimal, ¿verdad? Sí. 1,082 1,082 Tacuarí y Guaireña 1,083. Sí. Imagínate. Hoy Uno. Sí, pero Aquella vez eran 3. Claro, pero igual Es se que tuviera- hoy Guaireña si no gana, si Guaireña juega hoy. Guaireña juega con Bueno, Arellano, y juega. ojo con Guaireña, porque si Guaireña pierde, entra en zona de descenso. Exactamente. Claro, pero Y claro, saca- pero Sí, empata nomás, ¿eh? No. Porque divide diferente Claro, forma, pues. si los dos tienen la misma, por ejemplo, si los dos ganan sus siguientes partidos, Tacuarembó se lo Guaireña, aunque gane sus 3 partidos, desciende. Sí. Sí, no. por Pero, eso te digo, pero, eso pero está- ¿sabes por qué? Porque vos ves, y si no te percatas, vos decís, no, pero Tacuarembó ya está en el horno, porque tiene que jugar con Libertad y con Cerro. Pero ¿qué pasa si hoy se define el torneo? Cerro y Libertad ya no van a tener ninguna motivación deportiva. Exacto. Libertad ya es el supercampeón para la Supercopa. Cerro ya tiene fase de grupos. Y Tacuarembó entonces de repente va a decir, de jugar contra 2 equipos recontra complicados, le van a poner prácticamente la juvenil exagerando un poco. Por eso No, decía que hasta acordate, Tacuarembó Dani, era cuando hoy tan atento con General el Díaz de Guaireña. Salva en una fecha contra Cerro, cuando Cerro puso todos juveniles, ¿Sí? que Carrizo quiso salir jugando con el pie y se habló mucho aquel partido. o sea, Claro, era- en la olla se jugó. estaba en la Me olla, acuerdo sí. una vez que se armó 4-2. Una 4-2. una gran polémica fue cuando Carlos Jarazagui estaba en Sudamérica y creo que liberó a... Eso fue para un título. Claro, Sí, y eso no fue última fecha. No fue. Pero liberó 3 fechas y- faltaban y liberó a todos. Liberó. Solamente tenía un gran plantel. Jugaba Diego Barreto, Sí, mucha gran experiencia. Pitón Y todos los experimentados salieron de ese equipo. salieron y ganó fácil Libertad. Y ahí está, pues. La suspicacia era lo que generó la definición del campeonato cuando que hay equipos que ya tienen Y aquella intereses pues se hizo totalmente como que distintos. tiene que jugar todos los titulares. Un tipo de reglamento que... Después de ese Sí. partido, la divisional como que colocó. Se ajustó el reglamento para que los equipos Pero tomen acá, en serio las últimas acá si fechas. Cerro y pierde el campeonato y juega el sábado contra Acuarí, o el domingo contra Acuarí, el domingo juega con suplente, ¿quién le puede decir algo? Si Nadie. una temporada de 100 partidos, Nadie. todos Pero- lesionados. Pero voy a poner por la otra cara porque todos ustedes me están poniendo que Libertad gana, que o sea, le han derrotado a Cerro Porteño. Ni Ariel parece que está hoy esperanzado. Y si gana Cerro, hermano, queda a 4. Claro. Y si gana, hoy hay campeonato. Y claro que sí, Dani. Porque Durante 2 porque semanas quedan acá 3 era... fechas. No, pero vos me decís justamente tiene que jugar contra Tacuarembó, por ejemplo. Sí. Tacuarembó va a entrar ahí no hay media tinta. Ahí Sí, y es- si al revés, por ejemplo, más allá de este buen momento de Tacuarembó, después se pincha y contra Libertad ya llega descendido. ¿Sabes lo que se va a hablar? Y Hay si que ver este la partido ruta, tiene la ruta con precisión. la que última ver fecha. La ruta. Pero si gana hoy si gana hoy Cerro, si gana hoy Cerro, Sí. parece que se vio el gesto. Si gana No, hoy me Cerro- acordé, discúlpame. Me acordé de Santaní que festejó un descenso una vez porque empató con Olimpia.
Descendió, pero empatando por- con Olimpia, por se el abrazaban tema del todos incentivo. por el tema del incentivo, claro. Sí. Me acordé de eso nomás, disculpe a la audiencia. Mucamo y No, pues si la Gavilán otra vez pidieron. estaban recordando ustedes lo de General Caballero, que fue una cosa... Ah, no, eso fue una vergüenza. Vergüenza. Eso fue típico de Judas porque la dirigencia de General Caballero vendió a sus propios jugadores. Que hicieron el partido de su vida, la silla atajó para 10 puntos y se olvidaron de pagar la multa por el entre Chino Godoy. comillas, ponele. Se Entre olvidaron comillas. de pagar la tarjeta Claro, amarilla. la tarjeta amarilla. Y desde esa vez se cambió el reglamento que por cuestiones administrativas como esta de no pagar tarjeta amarilla y compañía, ya no se podía perder puntos. Imagínate que tuvo que Automáticamente cambiarse eso. paga la APF y después te envía Recuerdo que la... aquella vez Olimpia estaba terciando con Libertad por ese Sí. cupo y el doctor Escabón salió con una declaración. Declaró la guerra total. Dijo un Eso permitió que participante Mau. No, y eso permitió que Libertad vaya a la Libertadores del 2006, donde hizo Sí. una gran campaña con Tata Martino. Aquí está la hoja de ruta. A ver. ¿Tenés algo, Bruno? Espérame porque tenemos que cumplir con lo de la televisión ahora que tenemos tiempo. Pachi Carrizo, Víctor Hernández, el hincha opina del Cerro Porteño. Ganó Cerro frente a Luqueño 2-0 el viernes, pero ya vuelve a jugar el día de hoy. Vamos al aire con eso en ABC TV, por favor. Hoy era muy importante Pachi. poder ganar, seguir creciendo en nuestro juego, en la idea que tiene el profe. Creo que logramos el objetivo, sabíamos que teníamos que seguir por esa senda que veníamos, que contra Olimpia no pudimos sumar a 3. Creo que hicimos un buen partido, seguimos en la lucha, no depende de nosotros, pero estamos haciendo lo que nos corresponde y queremos seguir compitiendo hasta el último. Este equipo Bernay. se entrega al 100% en cada sesión de entrenamiento. Hay veces que no pueden entrenar por cansancio toda la sesión y en vez de quedarse sin entrenar dicen no, voy a entrenar hasta que me lo permita la parte médica y fisiológica y entrenan. La verdad que es para aplaudirlo y para aplaudirlo nuevamente porque ellos buscan llevar a su máximo potencial su rendimiento. Fue muy bien. ¿El hincha opina? Muy bien. Gustó mucho. Sí, sí. ¿De dónde viene? Él ganó la ¡Vamos! Sí, de Brasil somos. Y jugó como tiene que ser. Espectacular, me gustó el equipo, se corrió. Cambió mucho Bernay y igual respondieron. Cambió y respondieron. Cerro, gran partido, así se juega. Mucho huevo, vamos Cerro, vamos Cerro. Vamos Cerro, estamos bien, así queremos ver a Cerro. Con mucha esperanza. Y me pareció y jugó con mucha garra. Parecía que tomó conciencia que es lo que se debe de este público. Excelente partido de Cerro. En el primer tiempo nos faltó afinar los goles, después en el segundo tiempo hacer todos los cambios nuestro DT. Vamos a ganar todos los partidos y así jugamos siempre, vamos siempre a ganar. ¿Cómo empezó el partido? Se ganó. Eso es lo importante, se ganó. ¿Y el lunes se ganó de vuelta entonces? Por supuesto, no le vamos a dar la vuelta a esos repolleros. Buen triunfo. Vamos a ver qué pasa el lunes. Hoy a las 18 ya juega Cerro. El gusto de estar en contacto con el presidente general Caballero Julio Aldama. Doctor, presidente, ¿cómo estás? Un placer, muy buenas tardes. A tus compañeros de la mesa y la audiencia. Bueno, ¿qué estamos hablando acá de la recta final del campeonato, presidente? Bueno, pero preguntarte primero un poco cuál es el resumen que tenés con respecto a la derrota ayer frente a Guaraní 2-0 y esta racha negativa que está teniendo el equipo, presidente. Y la verdad que sí, Bruno, una racha negativa, la falta de contundencia, porque yo creo que en los primeros 30 minutos hicimos un gran partido, como así nos pasó también contra Tacuarí, ¿verdad? Erramos algunas situaciones de gol claras por ahí y bueno, después entramos en un bajón grande que no pudimos controlar, ¿verdad? Ya el segundo tiempo fue más deslucido el equipo y bueno, es lo que hay, Bruno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos que trabajar en la semana, se viene un partido durísimo el sábado, un rival directo y bueno, va a ser una final. ¿Ustedes hicieron cálculos, presidente, de cómo, cuántos puntos tienen que hacer ahora para salvarse? Bruno, querido, la verdad, te soy sincero, honesto, ni quiero ponerme a hacer cálculos. Vamos a ver cómo termina y punto. Ahora no me quiero estresar con eso. La verdad que un poco, digamos... Tedioso. Sí,
estoy fastidiado por el tema, ¿verdad? Porque realmente nosotros, Bruno querido, hicimos un gran esfuerzo y no se plasma eso en los resultados, en la performance del equipo, y estoy un poco por ese lado realmente preocupado, fastidiado, y no he hecho ningún cálculo, ¿verdad? Lo único que espero es que podamos ganar este fin de semana y bueno, y después veremos qué pasa, Bruno. Ya. Presidente, el tema de Chino Martínez y su lesión, vimos esto, lo vi claro, levanté yo en redes sociales la foto y vi un pie totalmente, bueno, no sé, roto, no sé qué, a esta altura si ya tienen un diagnóstico de qué fue lo que pasó con él. Gracias a Dios, Bruno, no fue lo que pensamos en un principio, ¿verdad? La verdad que hay un esguince y bueno, y una pequeña fisurita, ¿verdad? Que no es muy importante, entonces ya está con el tratamiento instalado, reposo, ¿verdad? Y seguramente mañana pasado ya inicia su fisioterapia a través de rehabilitación, ¿verdad? Pero la verdad que realmente asustó porque él no gritaba del dolor, ¿verdad? Lo tuvimos que llevar al sanatorio urgentemente. Así fue. Pero ahí el VAR no advirtió, el árbitro no vio. Y Bruno, la verdad, yo no quiero ya opinar de ese tema. Que la gente saque sus conclusiones. Entiendo. Fabio. Sí, ¿qué tal, presidente? Bueno, hablaste un poco que estabas molesto también con el plantel. ¿Vos te reuniste con ellos o te vas a reunir? ¿Estás muy molesto, presidente? Sí, me reuní la semana pasada, posterior al partido contra Tacuarí. Hablé fuerte y demostré mi disgusto. Les hice entender, ¿verdad?, que nosotros como dirigentes hacemos todo lo posible para que ellos se sientan en las mejores condiciones, para que entrenen, ¿verdad? Así que por la falta de resultados les reclamé, ¿verdad?, en un tono diferente al que suelo acostumbrar y bueno, ellos ya saben mi postura. Ayer entré al vestuario a darle mi apoyo otra vez, ¿verdad? Y bueno, no se pudo dar el resultado que pretendíamos el día de ayer y ¿qué le vamos a hacer, Fabio? Tenemos que trabajar esta semana lo mejor que podemos y tratar de el sábado lavarnos la cara, ¿verdad? Y sacar un resultado que nos vaya posicionando para ir soñando con la permanencia. Pero, presidente, para el próximo año van a hacer un balance importante, entonces, por lo que Totalmente. Sí, totalmente, Bruno. O sea, van a entrar, por ejemplo, los jugadores ahora en una especie de prueba. Totalmente, sí. Todo el plantel está a prueba. Y bueno, después de concluir el campeonato vamos a deshojar la margarita, como se dice, y este sí, este no. Bien claro, entonces... O sea que los jugadores tienen que ponerse las pilas en esta recta final para justificar su continuidad en el club. Así mismo que creo que es justo, Bruno. Es justo, ¿verdad? Los jugadores, siempre nosotros hemos cumplido con ellos en tiempo y forma, todo al día. Muchas veces ese tema del confort, yo creo que Bruno juega en contra, lastimosamente. Pero eso le vas a hacer saber a ellos, presidente, independientemente de lo que estás declarando ya públicamente ahora. ¿Cómo? ¿Si ellos qué? Que vos le vas a transmitir esto personalmente, independientemente de lo que ya estás expresando públicamente. Sí, ya le transmití personalmente en el vestuario el otro día, Bruno. Ellos ya saben. Yo ya bajé una línea, ellos ya están enterados y saben ya que están a qué están expuestos, ¿verdad? Categóricamente. De Posilento, por lo que te estoy escuchando, presidente. Es Posilento, Bruno. No es la lento. Es como se dice en Guarani. Sí, eres Yepichacu y ya lo viste ya ahí esa es una buena terminología, Bruno. Yepichá, estoy decepcionado realmente porque no era lo que yo busqué. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, Bruno, ¿verdad? No es fácil manejar un club del interior, nuestro presupuesto es alto porque somos lo del interior y mucha gente les cuesta ir, ¿verdad? A apostar por muchos, de repente los atletas no quieren salir de su estado de confort y así como siempre digo, a mí me cuesta
probablemente mi plantel me cuesta 2 veces más de lo que me costaría estando en Asunción, ¿verdad? O alrededores. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Lo único bueno es que el próximo año hay más dinero para los clubes, ¿verdad? Por parte de la televisión, ¿verdad? Eso sería... O sea, salvarse es muy importante para continuar todo el proyecto que tenés el próximo año y del club también. Sí, y bueno. Así mismo es muy importante y es una muy buena noticia, ¿verdad? Ojalá estemos para disfrutar de esa suba. Dios mediante. Gracias, presidente, muy amable, muy gentil por el tiempo. Un abrazo, Bruno, para vos, tu compañero. Adiós, fuerte abrazo. Se fue Jorge Almirón, el técnico de Boca. Estábamos hablando con el doctor Aldama, presidente general Caballero. Se fue Almirón y estuve leyendo, como dicen los españoles, un culebrón, dice que hubo. Porque Riquelme dijo, aparentemente, no sé si lo dijo públicamente o en el vuelo, pero dijo que agradecía mucho a los jugadores, todo, pero que era una a los jugadores. A los jugadores le dijo que le felicito todo, pero la campaña horrible y eso Almirón parece que no le gustó. Después que hay que ganar sí o sí la Copa Argentina. Que hay que ganar la Copa Argentina sí o sí, que no se puede seguir así. Entonces parece que Almirón hasta acá llegó, dijo. Claro, porque renunció anoche. O sí, sea, anoche renunció. Ni siquiera después del partido, pero el llegar a Buenos Aires y ahí renunció. Y ahora creo que Morel estaba trabajando con Herrón, que ya dirigió 2 partidos. Claudio Morel dirigió con él. Va a quedar la dupla de vuelta Herrón, que era un mediocampista, con Claudio Morel, que son los técnicos de la reserva de Boca, van a quedar hasta fin de año. Y el candidato de la gente es Guillermo. Guillermo ahora totalmente le gana. Pero hace 17 partidos que no gana Boca. Increíble. Mirá, entre Copa y Campeonato. Y así llegó. Iba a ser muy injusto que fuera campeón. No salió campeón Boca. Ganó el que juega bien. Aparte jugó bien. Fluminense juega muy bien. Vos viste el gol. El Dios fue justo. ¿Por qué le metes a Dios, Ariel? Es una manera de decir. Dios tiene una manera de decir. Valía la pena. Si no llama a salir otra vez. El equipo de la lucha, la tradición, la estirpe y todas esas cosas. Mística. Pero no, bueno, yo celebré que haya salido campeón Fluminense. Yo también celebré. Creo que ese gol es. Porque ganó el buen fútbol. Mira que el gol. El gol de Cano. No, el gol. Pero usted no dio en la toma de espalda del piso. ¿Cómo espectacular? ¿Cómo jugó? Un golazo fue. El gol de Kennedy. Igual si después Boca lo da vuelta a Kennedy, me parece que lo tenía que sacarlo de la favela, ¿verdad? Hacerte echar después del gol que hiciste. Los 3 goles fueron muy buenos, ¿verdad? Porque el de Avícola también lindo gol. Después esto ya. ¿El qué? París de Malonamín, después me marcó el gol del campeonato, hermano. Pero sí, claro que fue irresponsable porque había sido amonestado antes. Totalmente. Y se va, y vos sabés que en un momento dado Mariano se quedó atrapado. Ahí está la imagen que vos te diciendo. Esta es la imagen. Mirá cómo juega Fluminense, cómo toca. Mirá lo que es. No, de alto vuelo ese era Fluminense. Siguieron con ese de la salida ahí. Yo creo que el torcedor de Fluminense, esa salida que hacían cerca de su área, de su arco, porque nunca reventaron, Y mira que hubo un momento en el segundo tiempo de los 90 minutos que Boca apretó ahí y era el límite. O sea, sí salía pena la pelota. Contra Olimpia, luego te acuerdas contra Olimpia. Contra Olimpia frente al Aurora pasó una pelota. Ahí el arquero no estaba en el arco. Pero dentro de todo, eso era una ida de cuarto. Esto era la final. Ahora, es cierto lo que dijo Felipe Melo. Mira, que Fluminense jugó contra River, Olimpia, Inter de Porto Alegre. Boca, realmente es que fue una llave, no fue un camino fácil para Fluminense. Y si vos te pones a pensar, Bruno, el que más partidos le hizo, sacándolo, o sea, Inter fue un milagro que Inter no haya llegado por lo de Ener Valencia. Vos sabés que Argentinos Juniors fue el que más le guerreó, le peleó. ¿Y no fue Olimpia después? No, Olimpia se entregó en el primer partido. Muy entregado. Por ejemplo, la otra vez Boca dentro de todo lo discreto que es, le sacó la pelota en un momento y la jugó en campo contrario y le sacó el ritmo, ¿verdad? Cuando voy a los hinchas brasileños que estaban su famoso comiéndose la uña con temor. Pero Olimpia lamentablemente se entregó en el primer tiempo, en el primer partido ya. Y aparte de la revancha te hacen un gol temprano. Allá el partido de ida fue realmente, se retaseó demasiado, el planteamiento fue línea de 5 adentro del área. No, demasiado. La pregunta es que hubiese contra pasado Flamengo se jugó si era más alegre. Algo más. Con el más espacio, si era más alegre, la pregunta es que hubiese pasado también. Y ahí te van a decir, y River se comió 5. Ese fue el tema. Claro, River salió a jugar, de Michel le quiso jugarle mano a mano a Dini, y yo creo que el hincha Olimpia cuando haga el tema del... Porque siempre también tiene un sabor especial famoso cuando te eliminó el campeón.
se van a acordar de las dos jugadas de Tito en el inicio del segundo tiempo acá. Estamos viendo Cano. Lo que hubiera sido, porque yo creo que más allá de lo que ustedes marcaban del tema del planteamiento, acá me parece cuando Zavala le hace el gol en la recta final del primer tiempo y después tuvo dos Titos. No, aquel cabezazo también de que saca el arquero sobre la línea de Romaña. Increíble que todos gritaban gol. Cano, que es jugador que si el que no lo conoce decir, ¿dónde está Cano? Y de repente te aparece con una... Pero mira que ya tiene 34. 34. Había tenido dos donde se podía decir, mira, le pesa la final, pero la que mete cómo se desmarca de Advíncula, luego aquí está con la Advíncula. Y para Cavani, qué final, ¿no? Porque ese pase que le da a Barco con el partido 0-0 todavía, Cavani en buena forma, encarado y era adentro. La tocó para atrás. Es cierto que no le quedó muy bien, pero igual tampoco es para darle el goleador la lleva, ese el goleador la pase. lleva así, mira cuando le queda atrás, el goleador la lleva y qué mal partido de Cavani, horrible. Realmente. Se nota que estaba en Fue contra Palmeiras, estuvo bien, Lo bueno ella se quedó en el tiempo, ¿verdad? Porque definitivamente estamos hablando de un jugador que perdió confianza. Esa jugada rara, güey. Lo de Brasil, Flamengo ya campeón. Vasco ya campeón. Y ahora Fluminense, el único equipo de Río de Janeiro que no ganó hasta ahora es Botafogo. Que hoy juega contra Vasco. Y al final se le está complicando el campeonato. Le alcanzó Palmeiras ahora, ¿no? Y por eso se le está, y está con ahora dos partidos está más. cerca Bragantino. De hecho, Bragantino está más cerca de trágico, ¿verdad? Si es y, que claro, llega a perder el Brasileirão, pues, y no por sé. eso se hablaba cuando Olimpia eliminó a Flamengo, que la pesadilla de Flamengo iba a ser que Fluminense gane la Libertadores en el Maracaná, que Botafogo gane el Brasileirão y que Vasco se salve del descenso, porque bueno, uno de los tres escenarios se dio. Y después el dominio del fútbol brasileño, porque estamos hablando que el último no brasileño fue justamente aquella final de Madrid. No, y Boca hace 16 años que no gana una Copa Libertadores, imagínate. Sí, eso de Boca, pero la gran pregunta es, ¿podrá un equipo? Y siempre es Boca y River nomás, porque el último no brasileño que llegó a la final fue River en Lima hace 4 años. Y ahora fue Boca. En medio, no es que solamente tuvimos campeones brasileños, los finalistas fueron brasileños. ¿Sí? Y Chiquito Romero fue quien evitó una final brasileña, porque si no la final iba a ser Fluminense-Palmeiras. O sea, se mantiene y el año que viene tendrán nuevamente 7. O sea, para mí esa es la parte criticable de Conmebol, además del tema organizativo de todo lo que se vio en la previa, porque yo entiendo que haya un cupo más para el campeón, para el defensor, pero vos veis, tenés 7 equipos brasileños contra, 4 equipos de los no brasileños. ¿Qué culpa tienen los? Acá pues estamos como Libertad en el campeonato. Si Libertad hace bien y tiene la... No, Bruno, es una cuestión numérica. Acá lo que tiene que hacer... No, en Champions no hay 7 ingleses. Ya sé. Eso es lo que te digo. Yo te hablo de los 7. Pero la vara pues tiene que levantarse. No es que los equipos brasileños... No, acá es una cuestión de marketing. No es de cuestión deportiva. No. Es que la presencia de los brasileños... ellos, ¿por qué llegan a las finales? Porque deportivamente son mejores. Sí, pero también hay una ayuda logística de que sí. Uno participa con 4, de los cuales 2 tienen que ir a repechaje, y el otro participa con 7. Yo te puedo asegurar que si van 4, si juegan 4 nomás, los 4 van a llegar a... Y hace eso. Ese es el bueno, problema. Pero que vayan 4. Pero si van mucho... ¿Cuánto vamos nosotros? 2. No limitar. Por eso digo. No, por eso digo. Pero pues siempre. Acá, por ejemplo, estamos hablando del tercero de Paraguay. Y comparar con el tercero de Brasil. Cuando estamos hablando a través del fútbol, cómo está el campeonato, Guaraní estaba perdiendo todos los partidos, un equipo que hasta está más con el técnico y que sería el tercero de Paraguay. O sea, hay mucha diferencia. No, yo entiendo eso. Clasifica nomás. Claro. Pero Brasil tiene la pucha, tiene. Mira quién está arriba. Está Palmeiras, Fluminense, está Bragantino, está Inter. Los 6 son equipos. No, pero yo voy a una cuestión. Lo mismo va a ser en la Sudamericana. Yo pienso que si van 4 igual te llegan. Claro, pero que vayan. Yo voy nomás a que si además de eso le ayuda con el tema de la logística. En la Sudamericana, brasileños y argentinos entran en una fase posterior. Sí. Chileno y colombiano. Y es una cuestión de plata. No, estamos de acuerdo que... ellos no juegan el repechaje que juegan los paraguayos. Ahora, si vos me decís que el fútbol chileno y colombiano... En que la Conmebol tiene que sentarse a ver, a diagramar, que no sea esto repetitivo, porque ¿qué va a pasar?
se va, algunos ya te están diciéndolo, no, la Copa Libertadores de los brasileños, eso, ese entusiasmo pues no se tiene que perder por parte de las otras representaciones. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que deportivamente hablando, ellos son superiores, ellos están teniendo otro mercado, es un mercado que raya lo europeo inclusive, porque tienen jugadores de primerísimo nivel, tienen jugadores, yo te digo, el Ronnie, el delantero de Palmeiras, es cierto, no es europeo, pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Lo que vos decís, Bruno, para complementar lo que vos decís, y además, el mercado irreal que ellos tienen. Y de esa famosa lista a la que, por ejemplo, ahora se sumó Marcelo. Antes era al revés. Antes el que ganaba la Libertadores de joven acá, tipo Neymar, iba y ganaba la Champions allá, medio maduro. Los últimos campeones que hicieron ese doblete son a la inversa por el poderío brasileño. O sea, Fluminense puede traer a un 5 veces campeón de la Champions como Marcelo. Y en el 2019 fue David Luiz. Bueno, y fue te agrego, Felipe Luis. Y te agrego algo más. Ellos están en esa. ¿Sabes qué es lo que es el problema acá? Problema del resto de los equipos, no de Brasil. Por ejemplo, ellos se pegan el lujo porque a el zaguero central, a Nino, ya le presentaron una oferta para que se vaya. Dijeron no, lo van a vender ahora, recién ahora al terminar la Copa Libertadores. Está como para irse al Nottingham Forest. Correcto. Por 6 millones de euros. 26 años. Bueno, el caso de este muchacho André, un jugador, un volante, el número 7 para que la gente se ubique. Liverpool vino 45 millones de euros, no vamos a vender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un ejemplo, lo último del 2013, Richard Ortiz fue vendido en plena Copa Libertadores de América, que si no era vendido, yo te puedo asegurar que Olimpia tenía muchísimas más chances de ser campeón de la Libertadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos apuestan y tienen la espalda para poder aguantar este tipo de embestidas. ¿Vos te imaginas que acá en Paraguay venga un Liverpool por 45 millones de euros y te diga, vamos, ¿sabes qué? Le van a regalar, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar. Entonces, vamos a sincerarnos también. Bueno, acá me deportivamente ellos y económicamente tienen otros parámetros. Y tenemos que subir. Colombia, Chile, Argentina. Bruno, a ver. Acá me envía 12 millones de euros rechazó por John Arias, del Zenit, de John Arias, que es el extremo colombiano, que es un jugador, se rechazó 12 millones de euros. Por un jugador que está como por los 23, 24 años. Es una plata muy grande. Acaba de citar toda la fortaleza justamente del fútbol brasileño. Y convengamos que de la noche a la mañana el resto de Sudamérica no va a poder acercarse. Mi punto de crítica era, justamente, vos como matriz, esto sería como el Estado. No te digo que castigues al que está haciendo bien las cosas, pero tampoco le des todas las herramientas que además le facilita. Por eso iba al tema numérico. Lo que podés hacer es la modalidad que se enfrenten más entre ellos antes. Eso te iba a decir. Puede ser. O sea, hacer un filtro, ¿verdad? Porque sí mira, pero allí te van a decir, espera. Allí te puedes saltar de decir, che, limitame nomás el cupo. No nos castigue que nos tenemos que comerlo entre nosotros. Porque es cierto, ¿sabes en qué sentido? Esta final volvió a prender, no te digo nomás Sudamérica, porque la última final así que prendió la gente fue aquel Flamengo River. Y después ¿por qué? Porque no fue una final brasileña nomás. Hasta la gente de ESPN tomó de otra forma. Lógicamente porque había River, porque había Boca, pero hasta el que no es ni argentino ni brasileño. Si esta era otra vez Palmeiras con Flamengo, o Palmeiras con Fluminense, te aseguro que, exagerando, por la mitad de la gente no iba a ver. O sea, yo creo que la Conmebol también tiene que buscarle la vuelta, pero sin tocar eso. Por eso yo iba inclusive al tema del cupo, porque eso que antes era ley en los 90, de que en cuartos sí o sí tenían que eliminar ese equipo del mismo país. Si vos mantenés, Bruno, este tema de los 7 equipos brasileños, esa ley, vamos a tener todo un cuadro de equipos brasileños más, si los 7 suelen clasificarse. Lo que pasa es que, pero también fíjate que, había 2 super equipos brasileños, ¿verdad? Que eran Flamengo, Palmeiras. Sí. Correcto. Olimpia, que nadie daba un centavo en todo el continente, lo eliminó Flamengo. Y Boca, que venía con 12 partidos sin ganar, eliminó a Palmeiras. O sea, no fue tampoco que ganaron tanto de taquito. Inter elimina a River por penales. O sea, no es que la diferencia fue tan amplia tampoco.
Lo que pasa es que te salen, pues son grandes equipos. Si vos traes a Ener Valencia para los octavos final del arquero uruguayo, es algo que, bueno, Boca probó con Cavani, ¿verdad? Que le salió bien un partido, el de Palmeiras en Brasil, pero también los super equipos nos llegaron a la final y apareció nuestro Olimpia cuando el año pasado eliminó a Fluminense. Era un Fluminense muy parecido a este, que tenía un presupuesto muy grande. Depende también porque lamentablemente los equipos uruguayos son cada vez más mediocres y ahí no quiero estar cada vez más diferentes. El cuarto argentino no tiene nada que ver con el cuarto brasileño. Los colombianos, los colombianos. Hoy los ecuatorianos son cierta esperanza, ¿verdad? Contando, pero después el resto de los equipos. Hoy Ecuador es el claro 3. Y bueno, por eso. Yo no sé si no le pelea a Argentina también. Por eso. ¿Qué rezago de Chile? O sea, Chile. No, Chile la peor. Perú ni hablar, Bolivia ni por eso yo creo que la Conmebol tiene que cambiar, por ejemplo, el tema del repechaje. Yo entiendo de cuando cambiaron el formato desde el 2017, allí habrán pesado de que ESPN Colombia e ESPN Chile son mercados muy grandes. Pero para mí es insólito que se sostenga que Colombia y Chile no jueguen fase 1 su cuarto representante. Y Paraguay y Ecuador, por ejemplo, tengan que jugar. Bueno, Paraguay y Ecuador sí le hacen 6-0 a Chile y Colombia. Yo creo que deberían ya utilizar un criterio más deportivo para el tema del sembrado, para el tema de... Porque Ecuador tiene a sus últimos 2 campeones de la Sudamericana. Ahora, esto es muy interesante. Vamos, Edgar, y quiero preguntarles qué piensan ustedes de la final única. Porque mira que eso entró también en punto de debate a partir de ahora con los incidentes que hubo. Yo tengo mi opinión muy particular sobre el tema. Vamos, Edgar, por favor. Creo que también todos ustedes, ¿verdad? Habilitamos el WhatsApp también, 0972-730-730. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Hablemos de un clásico de Pollos Don Juan, el exquisito arrollado de pollo, un producto totalmente cocinado para disfrutarlo frío o caliente y darle el gusto a toda la familia. El arrollado de pollo está disponible en todos los locales de Pollos Don Juan. Para que no falte en tu mesa, llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ven a Bristol y aprovecha el Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros negra, ahora solo 18 cuotas de 189.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué piensan ustedes de la final única? Yo soy pro. A mí me gusta la final única. Y después paréntesis, porque cada uno va... yo creo que hay que dividir el formato de la final y lo que dijiste con el tema de los incidentes. Bueno, pero ¿sabes qué? El tema de los incidentes en Europa, en la Champions se da. No vamos por eso. Porque yo quiero dividir. Yo recuerdo, perdón, yo recuerdo a Varane fue un jugador del Borussia Dortmund, le rompió en el vidrio del bus. Marc Bartra. El español. Bartra, el español. Sí, en la previa de un partido de la Champions. Después hemos visto incidentes, principalmente cuando los ingleses llegan a la final, es un problema para la UEFA. O sea, el tema de los problemas y lastimosamente de los incidentes que se dan entre los barras o hinchas desubicados. Hay una imagen de un hincha de Boca tentándole al otro, después se va, le busca y el otro se defiende, le da un eso fue en la Argentina. Ahí en el al de River le jugó. Bueno, pero hasta ahí pues llegó. Y el petizo insistente le dio uno, será que le fulminó. Después vino, se metió el otro, le fulminó también. Y no paraba. O sea, ya pasó en la Argentina, en el subte de la Argentina pasó. O sea, los incidentes lastimosamente vas a tener. Ahora, ustedes saben que mi opinión desde hace muchísimo tiempo, a mí me gustaría tener el ida y vuelta. A mí me gustaría tener el ida y vuelta, o en todo caso, porque también hay que reconocer que se genera algo especial cuando tenés una sola sede. A ver, ¿cuál es la palabra exacta que tengo que usar? Porque quiero ser muy preciso.
no es socializa, se expone mucho el país, se expone mucho la ciudad. Es muy lindo eso, ¿verdad? Se hace un show, todo lo que vos quieras, es una sola presentación. Pero yo creo que lo que también en todo caso, lo que la Conmebol debería de hacer es esperar quiénes van a ser los finalistas para anunciar dónde va a ser la final. Porque ¿qué es lo que pasa? En este caso ellos ya designaron con mucha antelación el Maracaná. Y justo juega Fluminense, entonces saca una ventaja. Yo sé que la repartija de entrada es 50-50, pero nunca es igual. Mira que coste que la hinchada de Boca metió, hermano querido, aliento. Boca tiene una hinchada espectacular, extraordinaria. 100.000 personas se quedaron afuera. O sea, Boca es Boca. Ahora, a mí me parece que tienen que en todo caso, porque tiene su glamour al final este tema de la única final de un escenario, ¿verdad? Decir, bueno, si jugaban, vamos al ejemplo de Fluminense Boca, que digan, bueno, que sea por ejemplo el Defensor del Chaco o la Olla, o que sea algo cercano, Uruguay, Montevideo, para que vos le des la posibilidad al que llegue a la final, no enviar, por ejemplo, a Venezuela o no enviar a Perú. Hasta te podría decir, bueno, puedes ver Chile, pero ahí vas a tener lo mismo, vas a tener todos estos problemas. Ahí se van a pelear los argentinos con los chilenos, los brasileños con los chilenos, todo. Va a ser un problema siempre el tema de los incidentes. Pero para que deportivamente sea justo y para que no haya esto que pasó ahora de que Fluminense jugó en su cancha, Fluminense jugó en su campo, todo a favor, la policía, la organización, la logística, todo a favor, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? Porque en la Champions ya pasó que hubo equipos que jugaron también en su cancha, ¿verdad? Y sí, muchas veces. Por la cuestión, sí. porque como no, fue así que fue el United jugó una vez contra no, United no llegó a jugar. No, el que jugó en su cancha Bayern y perdió no fue Bayern Múnich contra Chelsea. Con el Chelsea. Y United no llegó a jugar en su cancha. ¿Quién? No, United United llegó a jugar y perdió en Wembley. Bueno, ahí tenés entonces. Perdón. Pero en su país. Jugó en su país. Ok, esos casos sí son un poquito más. Ahora esta final del Champions en Wembley. Es lo mismo. Lo está en Wembley. O sea, yo vi más hincha United en Londres que cuando fui a ver aquel partido, ¿verdad? Subían toda la terminal de Londres. O sea, jugó en su país. Jugó con su policía, porque ten en cuenta que la policía de Brasil es la más represiva para los visitantes. Ese pues, es el tema. Porque yo tuve, por ejemplo, en la final en Ucrania, Liverpool contra el Real Madrid, y el viernes de la noche había 30.000 hinchas de Liverpool chupando, todos borrachos, pero sin quilombo. La policía estaba ahí a punto de actuar, pero nunca actuaron por más que rompían vasos, todo. No fue una policía represiva, ¿verdad? Entonces no hubo un quilombo cuando se presagiaba 30.000 hinchas borrachos hasta las 6 de la mañana. Y la brasileña oía que había 3 caminando ahí, boom, hay un palacio y todo. La brasileña es represiva con los visitantes, es permisiva con los locales. Totalmente, por eso. La otra vez, por ejemplo, cuando entra la barra de Boca, por un lado, entran todos con unos tipos de traje y corbata que habrán sido de la organización. La policía lo deja pasar y los hinchas comunes se apiñaron ahí y comenzaron a venir los caballos a pegarle a todos, a lacrimógenos, a los comunes, ¿verdad? Entonces, eso no se ve allá. Después está el reto, como decir que los locales le esperan, a los ingleses son los preferidos, son igual que los argentinos. Los argentinos no lo pueden ver en ningún lugar de Sudamérica, a los ingleses no lo pueden ver en ningún lado de Europa, y donde van los locales siempre le buscan pelea. Pero aquella vez bien porque la policía actuó muy bien. El tema, como decir Bruno, si se revela, ¿quién va a hacer tanto como la Champions, que es rumbo a Río de Janeiro 2000? Entonces desde el principio pues ya está instalado eso. Yo estoy de acuerdo que tendría que ser sorpresivo el tema, porque la otra vez hablamos de la final de la Copa Sudamericana. Hasta pueden hacer una gala otra la final vez de la Copa Sudamericana, que fue una vergüenza, porque o hacer, fueron un dos sorteo, equipos, Federico, sí, poner toda la ciudad en un bolillero y hacer un suspenso. Y bueno, pero ahí te puedes salir de vuelta. Pero espera, yo quiero entenderte. Al final, ¿vos estás a favor de la final única? No. Estoy. Mi pensamiento siempre fue: yo soy tradicionalista. A mí me gusta el ida y vuelta. Porque deportivamente vos vivís la fiesta en los dos países y deportivamente hay un equilibrio. No. Por eso, vamos a discutir. Esta discusión ya la tuvimos. Sí, pero deportivamente lo más justo es una final única. Lo ideal sería que no sea en la casa de uno de los finalistas. Ahora, ¿a qué voy?
a que me rindo que tiene un glamour el tema de jugar en una sola sede. Ok. Por eso te dije, O sea, para se vos, visibiliza, Bruno, para vos deportivamente es más justo un ida y vuelta. es más justo. Pero te ahora gusta le la doy- final o única sea, por el es tema del un glamour. Ok. Porque vos visibilizás demasiado la ciudad, el país, tiene su encanto finalmente. Yo coincidiendo Pero- contigo del tema del glamour, o sea, mi premisa original es que deportivamente lo más justo es una final única. No, ¿por ¿Y qué? Porque el ida y vuelta le da una enorme ventaja al que define en casa. Ah, bueno, pero ¿por qué define en casa? Porque qué? hizo mejor los deberes en la fase previa. Vos le estás premiando Yo te deportivamente. voy a decir, tu fase previa que la jugaste contra, ¿y por no sé, qué vos no le quieres? Espera, yo te digo, vamos al 2013. Sí. El Olimpia Mineiro. Sí. Olimpia tenía que haber ganado mínimo 4-0 acá. Fue negligencia y fue, o sea, no es negligencia, fue, ¿sabes qué? Perdonaron. Olimpia tuvo muchísimas ocasiones de No, gol. pero esa ya es una lectura futbolera. No, Bruno. yo de futbolera pues tiene que ser deportiva. No, espera. acá estamos debatiendo el formato. porque vos Yo te dijiste diré, que- ¿por qué porque- Olimpia tuvo porque que el que definir en Belo define- Horizonte? Porque Mineiro hizo mejor campaña. Pero hizo contra Sacachipa, Y bueno, Querétaro pero hermano querido. Y bueno, ¿y qué tiene que pero ver? Yo te digo, ahora me decís, ve, espera. Acá Olimpia tuvo que haber marcado, tuvo chance de marcar un 3 o un 4-0 tranquilamente. No lo hizo. Es problema tuyo, hermano No, querido. no. es problema de la organización. Voy a lo que está diciendo Dani, pero si vos hiciste, Olimpia, recordemos que este año hizo la mejor segunda campaña. La segunda mejor campaña detrás de Palmeiras. Sí. Y jugó contra Flamengo y contra Claro. Fluminense, los poderosos de local. Claro. No Segundo final. partido. No, una final, justamente. Claro, Hay pero muchas el cosas que al mérito ser que le dio final, eso. vos decís, no, esto ya no podemos decir. No, por eso. estoy contigo, Yo estoy con la Con final él- única, pero con retoques. Yo estoy de acuerdo No. contigo porque a diferencia del formato anterior, ahora hay tiempo. ¿Cuántos días pasaron desde que terminaron los partidos de semifinales? Entonces hay tiempo para la reorganización o la organización Claro. de la sede única. O en todo caso, manejar sede o ciudades o países alternativos para evitar esto, porque lo que fue bochornoso lo que sucedió en Río, porque no es que hubo foquitos así de violencia, sino que la violencia se ha replicado por todas partes. Y en bueno, las pero playas, en los bares, Ariel, en las calles, fue un desastre total. si hubiera habido la cobertura televisiva en Belo Horizonte, que hubo en Río, iba a ver lo mismo. Seguramente. Sí, no, Hincha paraguayo atacado por la policía, por las bombas, rompiendo vidrios de hoteles. Pasa que no es la cobertura Y que bueno, entonces con se más ve en la razón es que televisiva. te puede poner la Y era- ida y vuelta, y era eso se va a final, replicar. final, ida y vuelta. Por eso, Final, ida y vuelta. es que lo que usted... ¿Sabes Sí. qué te puede decir la Conmebol? Ah, pero espera, escuchame un rato, escúcheme un rato, señores analistas. Lo que pase de cancha para afuera. Saludos eso que una- no escuchan. Los, No, sí. está bien, pero es una cuestión de Estado, o sea, la policía, Sí. de seguridad de un país. ¿Me está entendiendo? Sí, Porque la violencia, pues bueno, lastimosamente hay monos en todos lados, o sea, no sé cómo decirle. Pero se hizo la Porque son bestia, animales son. después de la carnicería, pelean, se quieren después de pelear. la carnicería del jueves, pues el jueves fue una carnicería, se hizo la reunión el viernes a mediodía y estaba Conmebol, AFA, Confederación Brasileña de Fútbol, Fluminense, Boca y la policía, y se llegó a un acuerdo y el viernes no pasó nada. O sea, la reunión también sirvió. Tuvieron por que parte de la salir los Conmebol. presidentes de los clubes Claro. a pedir, por favor, vamos Es que a... la barra de Fluminense hizo un comunicado firmado que no iba a generar incidente ese día y no lo generó. Llamaron a la paz. Fíjate, nosotros acá que nos burlamos de nuestra policía que le hace la barra Fluminense, hicimos un comunicado que el presidente mostró en la reunión ahí con Alejandro Domínguez, está Infantino cerca, Tapia, Sí, estaba porque brasileño. mira que le estaban por sacar la... sí, iban a... Claro, iban a- pero por eso, Bruno, yo, inclusive, con este análisis, los disturbios para mí no tienen nada que ver con el formato. Es más, si se vuelve a un ida y vuelta y con el poderío que tienen los brasileños ahora, el 99% de las finales se van a definir en Brasil. Si vas a jugar ida y vuelta y quieres premiar al mejor equipo. Entonces, por eso te dije, yo quiero bueno, dentro dividir. de lo Los que al disturbios final- para mí no tienen nada que ver con el formato. Bueno, pero al final, dentro del glamour que tiene esta única final, pero entonces agarrar, al terminar las semifinales, ahí decir, bueno, señores, vamos a hacer una gala para hacer el sorteo de la final del ¿dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores y la Sudamericana este año? Me parece una idea, nada más. Esa es muy buena idea, Bruno. Pero porque si no se da eso, yo soy de los de 180 minutos también.
Yo quiero, si no se da eso que vos decís, si ya tener, en enero ya tener la final. Pero ¿cuándo sería el sorteo? Después de las semifinales. Después de las semifinales, Mira que con un mes es difícil organizar tamaño Pero ya están, pues, no vas a elegir vos Deportivo Capiatá para que sea la sede. No, Bruno, pero en cada país voy a tener los estadios. Ya sé, pero viste, movilizar pero todo. ¿hubo ya acaso cambio así en la época de COVID eso sobre la marcha? Pero por eso yo voy más lo que, o sea, creo que Ariel dijo el tema de plan B. Pero no vas a elegir un país que no tenga hoteles, que no tenga internet, que no, Perana. Yo en un mes voy a comprar ya tu pasaje y además ese Bruno te va a dar eso que vos dijiste también, el segundo elemento de colocar el estadio a partir de los finalistas. Una sede cercana para ambos, porque acá, pues, como se dijo tantas veces, acá no tenemos trenes, nuestra capacidad económica es distinta para viajar lejos, por ejemplo, para el público ponerle que involucrados. Ponerle que traía Fluminense a Boca Asunción. Vamos por ese ejemplo. 200.000 hinchas Boca iba a recibir acá. Espérame un ratito, Federico. 150.000 fueron allá. Imagínate acá cuando vendrían hinchas que... Acá venían 500.000. Totalmente acá de acuerdo. Yo no sé qué. Nuestro comisario de Luca iba a decir, ¿qué cree que yo haga? Dale. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. 25 años de una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Llegó el Black Friday a Sueño Lar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Somiers Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Bueno, podemos, cada uno que exponga, porque es muy interesante. Federico, vos estabas hablando. No, yo estaba comentando el tema que, por ejemplo, vos decís, porque Brasil-Argentina fue, la primera prueba fue en Lima. Y no hubo esto ahí, no hubo todo disturbio, pero hubo gente. Por eso hace rato cuando Bruno dijo, igual va a haber quilombo donde vaya, sí. Yo te diré que no, y en esto me parece que también tuvo que ver, viste, cuando el finalista llega por primera vez, hay una especie de locura. Lo de Mineiro y lo de Fluminense. Sí. Yo no descarto ese elemento, además de todo lo que ustedes citaron de la actitud muy hipócrita de la policía brasileña. Vos sabés que en Lima, ya que iba la barra de Flamengo y la barra de River, no eran niños pero salvo ese incidente de un shopping. No, digo esto porque es la única que hay para comprobar. ¿Sí? Porque la otra Brasil-Argentina fue esta que estamos hablando, y después fueron brasileras. Por eso. Una Montevideo, donde no pasaron grandes cosas, que fue Flamengo-Palmeiras. Sí. Que ganó Palmeiras. Y la otra en tiempo de COVID, Palmeiras Santos en el Maracaná. Y la otra fue muy lejos, sí, con una hinchada que no tiene el peso de las grandes, que fue Flamengo Atlético Paranaense en Guayaquil. Y esa fue para muchos un... regalado una entrada, no sé qué. Y por eso tuvieron que venir al Cono Sur, porque todo bien que el estadio es, pero era muy lejos. Yo estoy de acuerdo lejos. con Bruno que Santiago de Chile, para recibir a público argentino, claro que no están ahí 5 días antes como fueron arriba, ¿verdad? Pero con tanta, porque ahí sí se mete en la rivalidad... Pero Boca Colo-Colo, si vamos a ida de vuelta, en cuarto de final fue una masacre. No, en primera fase. En Santiago de Chile y en las calles de Buenos Aires había ahí sí que fue. Que hubo venganza después de la venganza lo hincha Boca con lo de Colo-Colo, exactamente. Fue algo terrible. Planteando el beneficio del ida de vuelta sin violencia. Entonces, es muy difícil, una sede Argentina-Brasil. La ideal es esta. Pues vos llevamos a Montevideo un club de Buenos Aires. Es cruzar el río y los de allá tienen que venir
lo de Brasil, lo de Chile ya hablamos, y, o sea, no hay mucho tampoco para elegir. Ahí estaba viendo que decía la prensa argentina que en Brasil están diciendo que la próxima final es en la cancha de River. Sí. Y bueno, imagínense, no va a ser como esta porque repito que Río de Janeiro pues hay familias argentinas que fueron las que más llegaron, bueno, estaban a la barra, Bueno, pero ahí- que fueron las que llegaron para veranear. Ellos adelantaron sus vacaciones, fueron a veranear, llegaron, esperaron el partido, después llegó la barra, se tranquilizó todo, pero Buenos Aires ponete va 2 días antes. ¿Y qué va a pasar si hay una final brasileña en el Monumental de Núñez? Y le van a hacer bolsa. 10 brasileños que vean en el centro van a hacer bolsa por todo lo que vieron en esta final. Porque así O es el que tema. llegue uno nomás, que es muy probable un brasileño que llegue a la final y ponerle que el otro sea neutro. ¿Y si es River? Y si es Río, no. No, pero por eso quiero por eso eso, no. que puede ser. Y ahí Pero- saca otra ventaja. Claro, deportiva. pero Bruno, por eso es muy rico el Bueno, debate pero perdón, y el análisis. Federico, ¿vos qué es lo que No, por pasa? eso, ¿Querés sí, ir de yo vuelta? yo ¿Vos estoy querés ir de planteando. vuelta o querés una Yo sola estoy sede? planteando lo difícil que es el tema de No es fácil. elegir una serie que sea, una serie que sea ecuánime en un montón de cosas. Primero en la cantidad de entradas, después en el tema de la violencia, porque para mí el Cono Sur nada más, y el Cono Sur, como te dije, Chile, a los brasileños le queda muy lejos, los argentinos cruzan, si el Cono Sur, Argentina es más favorecida. Paraguay, Uruguay y Chile, ¿verdad? El resto ya es más peleable. A mí me gusta un partido único también. Me gusta. ¿Por qué te gusta el partido único? Y porque me parece que en los dos partidos hay otro tipo. Quizás los dos partidos sean más representativos de la vieja y querida Copa Libertadores, ¿verdad? Hay otros elementos. Yo creo que si Olimpia jugaba el segundo partido acá contra Mineiro, lo ganaba Olimpia. Hay mucha diferencia entre el partido local y el de visitante. ¿Se entiende lo que digo? Es increíble, más decir por qué, pero si la cancha es igual, pero hay una diferencia. El local te lleva de la, Y el segundo, adelante. el segundo partido Bueno, ya sabes por cuánto claro. tenés que ganar para ser campeón. Hay El mucha primero no. diferencia. En cambio, en 90 minutos en un campo neutral, el que está mejor ese día. Ah, bueno, el otro muy pero también, jodido, pero que puede también tener hubo fácil finales un arbitraje de repente donde medio. se retasea mucho, se cuidan y no hay espectáculo porque es un solo partido. Tenés razón, ahí tenés el único partido, a ver, ni Río Flamengo fue buen partido, tuvo un final electrizante, pero tenés razón que ni una de las finales que vimos estar en 90 fueron buenas. Flamengo Palmeiras ganó alargue también. Alargue. Error del defensor Flamengo. No, tenés razón. Volver al ida y vuelta y que, porque a mí me parece genial lo que hace la Conmebol en cuanto al tema del show. Que eso realmente transformó. Igual la vez pasada acústicamente parecía Sí, duelo sí, de sí. hinchada. Bueno, pero ¿sabes qué? Que por ejemplo, vamos a ir a que Paraguay, por ejemplo, va a jugar, no sé, X Club, la final de la Copa Libertadores contra un equipo brasileño. Entonces vos acá, en este estadio, vos haces un show netamente paraguayo. El Cambuchille Yocá, el no sé, el Beyú, hacer todo lo que es Paraguay. Y después que ellos se vayan en Brasil y hagan todo lo que tienen que hacer de Brasil. ¿Verdad? Entonces hay fiesta en ambos países. Ahora, ustedes me van a decir lo de deportivamente, no, pero el que juega allá tiene más chances. Bueno, pues amigo, deportivamente hizo mejor tarea en la fase previa y entonces se merece. Porque hizo mejor durante el año, como ese niño que va a la escuela, se le premia porque él hizo mejor. Pero hasta los la deberes. semi le premiaste, hasta la semi. La final es otra cosa. Por eso. Y bueno, pero entonces, ¿sabes qué? Vamos a terminar una frase medio paraguaya, dañan de lado y no tenemos lado. O sea, porque si es una sola final, es que es un quilombo en el país no, que va a no, llevar. no. Si son dos finales, no le da Es más mucha quilombo ventaja porque al que define en casa. No. Lo que te quiero decir, Bruno, por eso. Es muy rico el debate porque justamente venimos de incidentes que creo que pueden confundir. Acá es formato. Formato, deportivamente, no hay cosa más justa que una final única. De hecho, vos agarrás todos los torneos y con el formato de una final no vas a encontrar casi ya ida y vuelta. Siempre es única, por algo. Bueno, Porque- pero ¿dónde, Dani? ¿Cómo? No, pero ya sé. Porque hay glamour, o sea, al final es Correcto. interesantísimo. Pero, ese rumbo pero- algo ya te genera. Sí. Y ¿sabes qué? A ver, los Pero propios ¿cómo hinchas del hacer? Olimpia, cuando estaban en el tema de ganaron su grupo y ya se veían en noviembre en Río. Es muy lindo hasta para una cuestión comercial. Yo entiendo que no se puede hacer muy sobre la hora, porque vos tenés que cerrar grandes acuerdos con los sponsors un año antes, 6 meses antes.
No puede estar con los sponsors de la Conmebol. Che, ¿y dónde va a ser? Porque yo tengo que hacer mis activaciones y no se vamos a esperar quién es el semifinalista. Yo entiendo, pero para mí el mejor año de este doblete fue el 2019 y curiosamente fue cuando las dos sedes tuvieron que ser cambiadas. ¿Se acuerdan que en el 2019 la final de la Libertadores se iba a jugar en Santiago y la de la Sudamericana era en Perú, en Lima? Tuvieron el problema de la Federación Peruana y las protestas sociales en Chile. Por eso se jugaron en Asunción y en Lima. Y las dos salieron muy bien. Entonces, yo dejo ese margen de entendiéndole a la Conmebol el tema de lo comercial. Pero hicieron dos de emergencia y le salió bien. Yo voy nomás que deportivamente. No hay cosa más justa que la final única. Vos me venís con el tema de los incidentes y yo hasta voy a utilizar como contraargumento. Si tu problema son los incidentes, volver al ida y vuelta te va a garantizar casi el 90% de que vas a tener más incidentes. ¿Por qué? Con el poderío de los brasileños y premiando la buena campaña previa. ¿Quién fue el uno de este año? Palmeiras. De la vez pasada, Flamengo. Y así vamos a llegar que casi siempre se va a definir. Bueno, pero entonces, ¿sabes qué, Dani? Puede ser también lo siguiente. Porque es cierto lo que decís comercialmente, pues las empresas, el tema de las activaciones de la telefonía, por ejemplo, tienen que prepararse, hotelería, todo se tiene que mover. Una logística gigantesca, desde la seguridad pasando por lo comercial. Pero entonces porque viste que los equipos todos están compitiendo en sus torneos. Entonces que digan, bueno, se llega a la semifinal y 45 días después que se juegue la final. Y ahí calentás esos 45 días. Porque 45 días, agregarle a esos 30, agregarle 15 días más, y 45 días termina la semifinal y al día siguiente se hace el sorteo de la ciudad. Y 45 días después, la gran final de la Copa Libertadores de acuerdo al sorteo. Y nadie se queja. O la otra, el Bruno. bolillero le pone a Montevideo, Asunción, Lima, hasta mira, Bolivia, pone Cochabamba, no sé. La Paz, La Paz, ¿sabes qué? Cochabamba. Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. O la otra. Santa Cruz. O la otra es, no sé por tu recuerdo ahí en Cochabamba. La otra es que se anuncia el país nomás. Y luego jugás. Por ejemplo, supongamos, sí, hoy por hoy, la cancha River es la más grande de Sudamérica. Ya hicieron todas las refacciones. Pero dicen, en marzo cuando se hace el sorteo de la fase de grupos, rumbo a Argentina. Deja así. Y mira, llegó River. Me dirá, mira, hay todo en todo, pero, bueno, mira tal cosa. Llevemos a Córdoba. Claro. ¿Entiendes? O sea, es como puede ser, sí. Da el país, voy a decir Brasil, ¿verdad? Llegó Fluminense. Bueno, vayamos a San Pablo, vayamos a Porto Alegre. Claro. Igual va a haber invasión de los finalistas de Boca. O sea, buscarle esa vuelta, pero por eso para mí son dos debates. Para mí, deportivamente, la final única le gana a la ida y vuelta, más allá de todo ese romanticismo, pero es un romanticismo. Olimpia para mí en el 2013 fue perjudicado. El hincha Olimpia dirá, pero las 3 Copas Libertadores las ganamos de visitante. Si eran de local, capaz iban a ser más fáciles. Lo que voy nomás es que para una final es demasiado premio para uno y demasiado castigo para el otro. Y si vamos al tema de los incidentes, lastimosamente con este poderío de los brasileños y cómo se comporta su policía con los extranjeros que vienen, el ida y vuelta para mí va a generar más disturbios en las finales, en ese sentido. Y ellos vienen ahora ¿qué hicieron con la Sudamericana? Primero dijeron Centenario, pero al final cuando se percataron que iban a llegar 2 clubes que no iban a traer tanta gente, llevaron a un estadio que era 1/3 de Montevideo y llenaron ese estadio. Vos veías y parecía que estaba lleno el estadio de Maldonado. O sea, ya hicieron eso. Porque Fortaleza claro. Si ellos hubieran dicho por la Sudamericana en Uruguay, nadie le iba a decir, ¿por qué? No, cuando ellos cambiaron del Centenario, todos dijimos, y sí, porque jugar en el Centenario iba a generar el director de cámara, creo que fue en Córdoba, una final, tuvo que hacer malabar. Defensa con Lanús, ¿no fue? Bueno, acá estaba leyendo nomás porque el 9 de mayo se anunció que la final de la Sudamericana, que era para Lima, venía a Asunción. Estaba mirando nomás cuánto tiempo cambiaron y cómo salió también, pero fue el 9 de noviembre la final. Ahora hubo mucho tiempo. Pero la de Santiago, en marzo del 2024 van a anunciar. Pero de Santiago a Lima. En marzo del 2024 anunciarían dónde va a ser la final de la Sudamericana y la Copa Libertadores. ¿Sabes por qué marzo? Porque marzo más o menos es cuando se hace el sorteo de la fase de grupos.
Sí. Porque el repechaje es entre enero y febrero. El grupo arranca en abril. Y en 30 van a cambiar. Claro, entonces, pero mira que la de Santiago a Lima, esa fue ponerle Acá, que un no sé mes. cuál fue la que vos me decís, San Pablo Independiente del Valle. Y esa tuvieron Gracias que a hacer. Jesús, Sí. el Centennial. Esa fue en Córdoba también. Y tuvieron que hacer así plano, porque Sí. viste que el estadio Sábado a la tarde, sí, sí. Chato sí, Carrera, sí. o sea, Mario el Kempes Kempes. es. Era la gente de San Pablo en una gradería, después las plateas tenían. Y la de Lima, ponerle que un mes antes nomás cambiaron. Porque viste que el tema de no que en Chile se va a jugar, que no se va a jugar, pero la de Asunción tuvo tiempo, la de Lima no, pero igual salió bien. Salió muy bien porque Lima tiene 15.000 aviones que van de todos lados, ¿verdad? O sea, es un punto de Tiene el aeropuerto más grande de todos lados, entonces por eso salió bien. Y yo creo que, más allá de que hace rato dije que lo que se vivió en Río no se había vivido en Lima, yo creo que también tiene que ver que la gente está más loca. No, Hoy, no, hay en todo demasiado sentido. O sea, desubicado. y mira que estoy hablando del 2019, no te estoy hablando del 99. Con la post-pandemia también. Pero sí, después de la pandemia, Sí, sí, ya sí. la gente... Y es real, Y acordate Es real. también aquel partido de que tuvieron que llevar al Bernabéu. Pero era un clásico. Eh, Ese día, un Boca River lo siempre... Pero por eso te digo, desubicado en todas partes. Ariel está muy callado. Parece que está dolido porque salió ya campeón de otro equipo. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. ATR con Flow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Hablemos de un clásico de pollo Don Juan, el exquisito arrollado de pollo. Un producto totalmente cocinado para disfrutarlo frío o caliente y darle el gusto a toda la familia. El arrollado de pollo está disponible en todos los locales de Pollos Don Juan para que no falte en tu mesa. Llámanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory, Ford Ready for More. Ariel, ¿cuál es tu opinión? Final única. No tiene retorno, pues. Su nombre ya dice final única. No hay mañana. Tenés que tirar todo lo que tenés en ese partido. Y lo ideal, pues, se hace esto para centralizar todo en un país. Y se ve la fiesta y la unión, en teoría, ¿verdad? Los colores, los matices, la unión de la hinchada, pero lastimosamente tuvimos una muy mala experiencia en Río de Janeiro. Yo creo que hay que buscar la manera para mantener la sede única, con esos retoques que vos decís, Bruno, me parece que no es para nada descabellado, ya que hay tiempo y se puede generar más tiempo, de manera a evitar las ciudades o países de equipos involucrados, porque principalmente cuando son equipos que tienen seguidores o torcedores como de la dimensión de Boca y de Fluminense, porque acá también hay que decir que con esto, más allá de que sea fortuito, Fluminense fue local en todos los sentidos, y eso implica una ventaja. Con todo lo que le pasó a la hinchada de Boca y también del Maracaná, porque el Maracaná al final de cuentas es la casa de Fluminense, y mi postura es esa, buscarle la forma para mantener, pero hay que corregir porque lo que sucedió es realmente muy pero muy grave.
Fabio. Yo soy de la teoría 180 minutos. A mí no me sacan en la cabeza 180 minutos. Ida y vuelta. ¿Pero por qué? Sostener un poquitito porque... Y porque a mí me parece ya que hay mucho glamour en la final sí, única. yo entiendo todo lo que... Pero para mí hay mucha diferencia. Vos te vas a Europa y haces ese glamour y no solamente eso, sino que lo que dice Dani, el tema de los 90 minutos, que es más justo. Sí, pero ahí se enfrentan Real Madrid, Chelsea y compañía, ¿verdad? Equipos fuertes que en 90 minutos están bien y chau, ¿verdad? Te salen campeón y punto, ¿verdad? Pero a mí me parece que acá, hablábamos en el comienzo del programa, el tema del poderío de los brasileños, la capacidad que tienen de meterse en cuartos de final. Ponerle de estos 8 equipos que Brasil van a clasificar, 7, 8, casi todos van a estar en cuartos de final. Van a llegar a la semifinal, quizá otro brasileño va a llegar otra vez a la final. Y me parece que deportivamente hablando, suponiendo que llega un equipo argentino, llega un equipo paraguayo, por decir, ¿verdad? Traelo a Paraguay a jugar al equipo brasileño acá, traelo. Ponerlo a prueba, a ver qué es lo que... Pero vas a definir allá. Sí, no importa, pero por lo menos incomodarlo. Pero Dani. Fabio, o sea, o el equipo argentino... ¿Acaso el partido único no le da más chance al que no es poderoso de ganar esa final? Al revés para mí es, Sí, pero... salvo que vos coloques en la cláusula deportiva que se define en la casa del no brasileño, que te van a saltar como locos. No, es difícil. Porque pero... sabes que, a ver, vayamos a la última final de la Champions. Inter casi le gana a City, porque City no jugó bien. Si era ida y vuelta, probablemente nadie le iba a dar 2 pesos al equipo italiano. O sea, la final única le da ese toque también de decir, mira que todos sabíamos que Fluminense era mejor equipo que Boca. Por eso. Yo no sé si era Bombonera, Maracaná. Capaz. Estamos hablando de un equipo que no ganó ningún partido en los 90. Sí, pero por lo menos la Bombonera, si ganaba Boca 1-0, iba a generar demasiadas cosas. A mí me parece que era... a ponerlo a prueba a Fluminense y su poderío, ¿verdad? Si es capaz de remontar, no sé si ¿verdad? ustedes tuvieron esa sensación, pero yo mirando el partido, cuando empató a Víncula, dije, a la pucha, estos se van al área. No, si llega a penal de Boca de campeón, dije. Claro. Es que esa es la sensación que yo te decía. Imagínate vos los locales lo que habrán pensado. En los primeros planos, que siempre la televisión brasileña acierta cuando mata a su hincha, los primeros planos que están... Sí. Así se vio la gente en el 1-1. No, algunos ya estaban llorando. Estaban ya, sí, ya estaban llorando. Cuando el reemplazante de Marcelo falló esa última jugada de los 90. Es el famoso. La que se va afuera. Claro, inclusive, muchos argentinos compararon, porque viste que en ese arco, Götze le hace el gol a Romero. Sí. Y dijeron, bueno, acá cambió la suerte. El que se fue adentro, esta vez se fue afuera y... Pero si quién no mal era... definió. No, pero bueno, más lo que decía Bruno en el sentido de... Y sí, porque yo creo... O sea, yo sabía que Fluminense en el alargue iba a hacer todo lo posible porque ir a penales era... Además, Torqueo tiene 44 años. O sea... y el otro ataja todos los penales. Claro. O sea, no es casualidad. Llegó atajando 7 penales en 3 partidos, imagínate. Y eso te permite la final única. Como también, ¿sabes qué? Los que son anti-Boca estaban diciendo, che, coloquen el alargue también en la fase previa para que Boca no llegue a una final, porque Boca no va a penales porque hay alargue en la final nomás. O sea, la final tiene cosas que no tienen las fases previas. Un alargue que es única. Entonces, por eso... Pero eso está bien porque lo distingue, porque es una final. Claro, justamente. por eso te decía Bruno que no, a mí no me gusta el ida y vuelta en una final, porque además de ese glamour que le da, es como... no hay mañana, es lo que decía Ariel. Y ese no hay mañana, el centralizar es lo que le da ese glamour. Eso de saber que hoy termina. O sea, cuando vos le decís, no, pero si acá ocurre tal cosa, va a haber un tercer partido. No, va a haber un partido extra. Vos seguís especulando con eso. Acá no. Por eso se insertó la alargue y mira, justamente, Boca era un equipo que estaba diseñado para 90 más penales. Y en los 30, Fluminense le termina haciendo el gol del campeonato de un tipo que arrancó el año en la 4ª división, en Ferroviario. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo
sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web, correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton. Chacomer, respaldo total. Llegó el Black Friday a Inverfin con hasta 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Estamos con el presidente de Libertad, Rubén Ditore. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, bien, presidente. Bueno, Sí, bueno. con ansia o no esa, ¿cómo se llama? Esa hora previa de una posibilidad tan cercana, porque acá estábamos hablando más o menos triple match point tiene Libertad para liquidar el campeonato ahora. Y hace mucho que no tenemos un ganador así de punta a punta, de apertura, clausura. O sea, yo creo que es indiscutible lo de Libertad, pero es saber cuándo van a redondear, porque también del otro lado estábamos analizando acá que si Cerro gana hoy queda 4 y quedan 3 fechas, ¿verdad? Pero ¿hay o no esa ansiedad de sentir esa cercanía de campeonato? No, lógico. Claro que uno quiere ya finiquitar este pleito lo antes posible, ¿verdad? Porque siempre esa ansiedad que parece que ya está, pero que falta un poco, y bueno, eso te va liquidando. Sí, queremos en lo posible tratar de que se acabe hoy, y bueno, Dios dirá, ¿verdad? Si no es así, y continuaremos, tenemos un margen todavía que nos permite jugar a favor nuestro, nos permite, o sea, vamos a entrar obviamente a ganar el partido para liquidar esto hoy. Tenemos la posibilidad también de empatar, que es nos mantiene todavía más ventaja, y bueno, y si perdemos todavía nos quedan 3 finales más que tenemos que ir a ganar, ¿verdad? Pero lo ideal es, y estamos preparados, es para ganar hoy. Presidente, con respecto a lo que tiene que ver con el arbitraje, José Méndez otra vez en un Libertad Cerro, presidente. No, yo prefiero de los árbitros no opinar, ¿verdad? Ya me preguntaron en otros medios, ¿y por qué este y no el otro? ¿Y por qué el otro y no este? Yo le digo, bueno, pues ¿por qué este que está? Y bueno, supongo que el departamento de árbitros habrá leído que es lo mejor, porque ¿a quién me va a poner? Yo le digo, no, ¿a quién elegiría? No hay un rendimiento muy parejo entre los árbitros, entre un partido y otro, y entonces en uno te favorece, en otro te perjudica, en otro es todo un tema el tema del arbitraje, entonces es muy complicado. Doctor, ¿cuál es la idea respecto a la proyección del año 2024 en materia de cuerpo técnico? Y vamos a ver, queremos terminar primero esta es una semana muy importante. Tenemos el partido hoy que podemos terminar ya el campeonato clausura y enfocar la Copa Paraguay, y el jueves ya tenemos otra vez realmente es semifinal, pero para nosotros es como si fuese una final, ¿verdad? Porque son partidos no son de ida y vuelta, es un mata-mata, y hay que jugarlo como si fuese una final, y ahí vamos a ir definiendo a ver qué nos queda, ¿verdad? Todo el mes de diciembre, como para ir viendo también el tema del plantel, de los jugadores, hay contratos que vencen, y ahí vamos a ir analizando todo, la planificación, que si viene, es que ya hay una planificación para el año que viene, vamos a ir redondeando, ¿verdad? Porque no está todavía nada bien definido.
Doctor, ¿ya le aclararon si salen campeones de la Paraguay y ahora el torneo, cómo será el tema de la Supercopa? Yo no pregunté todavía en la APF, pero el reglamento estuve mirando y dice que sí, que es así, que tiene que jugar el segundo. ¿El segundo de la Copa Paraguay? El segundo creo que es de la Copa Paraguay. ¿O del campeonato? No, del campeonato. Del campeonato. Ah. Pero por eso te digo, no me quise adelantar a esto porque quiero ir paso a paso, quiero ir liquidando primero las cosas y después veremos qué es lo que hay. Si hay que jugar, se jugará viendo el reglamento, porque si hay un reglamento que está escrito y el cual hemos aprobado todos los delegados, ¿verdad? De la divisional, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero me parece un absurdo. No es justo entonces, presidente, o sea, si Libertad llega a tener a conseguir la triple corona, lo mejor hoy día lo hubiese sido, ya que de forma automática se adjudique la Supercopa, ¿no? Sí, no porque sea solamente Libertad, si cualquier equipo que salga, ¿a vos qué te parece? Cualquier equipo que sale campeón, que gana todos los campeonatos que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol, la última copa que se llama Supercopa, que es la Supercopa, digamos, la más importante de todas, se define en un partido y se puede ganar un equipo que no salió campeón en ningún campeonato. Me parece que no correspondería, ¿verdad? Probablemente cuando se hicieron los reglamentos no se tuvo en cuenta, no se previó la posibilidad de que un equipo pueda ganar todos los campeonatos, ¿verdad? Pero yo creo que es una situación que hay que analizarla para el futuro. Doctor, y el tema porque le están poniendo mucho interés desde un principio a la Copa Paraguay, el tema de la final en la cancha guaireña, ¿está confirmado eso? ¿Sigue confirmado? Hasta el momento sí, pero tengo entendido, según hablé con el presidente Robert, que iban a hacer una evaluación en estos días, a ver cómo estaba el campo de juego y ahí, porque se están haciendo trabajos de mejora, pero también hay partidos y bueno, creo que ya no iba a haber más partidos a partir de que se había jugado, y ahí evaluarán cómo está el campo de juego y ahí se tomará una decisión de acuerdo a lo que digan también los cancheros, los ingenieros que están trabajando en el tema de las pistas, a ver qué proyección tienen, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ellos digan se definirá. Y si no, se tendrá que llevar a otro lugar. Claro, porque aparte, no es para la gente guaireña ahora, pero en condiciones normales el terreno nunca fue muy bueno. Realmente, y ahora con el tema de la lluvia que cayó tan grande, que se jugó Guaireña Olimpia, quedó más resquebrajado el campo, o sea que no nos extrañaría que por ahí cambien la sede de la final. Todo va a depender, Federico, de lo que digan los técnicos que están trabajando en ese campo. Como bien vos dijiste, las lluvias que cayeron perjudicaron bastante, y ellos están trabajando a full con eso. Ellos decidirán de acuerdo a cómo está el campo de juego ahora, los trabajos que tienen que hacer y la proyección, a ver si se llega a tiempo, ¿verdad? Porque hay tiempo que no podemos apurar, pero nos dirán ahora y entonces ahí se tomará una decisión, ¿verdad? A ver si se mantiene el Villarrica como sede o ir a otro lugar. Si se tendría que cambiar, ¿a dónde le gustaría a usted, doctor? La idea de la Copa Paraguay era justamente tratar de integrar y llevar a la Copa a los lugares, a las ciudades del interior, ¿verdad? Así que ya se jugó en Pedro Juan, se jugó en Encarnación, bueno, esa un poquito era la idea, pero si el estadio no está en condiciones, yo creo que se debería y si son como en este caso dos equipos capitalinos que están jugando en primera división, porque los cuatro que estamos con posibilidad de ganar la Copa Paraguay son equipos de la capital, que se debería jugar acá. ¿Le gustaría jugar acá? Y sí, creo que sería lo más fácil. Usted, de hecho, la final Libertad Guaraní se jugó acá. Defensores del Chaco. Sí. Después tenemos Pedro Juan Caballero, tenemos Encarnación. No se jugó todavía en Ciudad del Este. Pero sí, Libertad va con Nacional, ¿verdad? Ciudad del Este también podría ser, pero ¿sabes qué pasa, Federico? Eso también significa un gasto operativo importante, ¿verdad?
de traslado, de infraestructura, de todo, de repente siendo equipos que están acá en la capital es mucho más sencillo. Doctor, mirando la Libertadores del año que viene, ¿habría posibilidad de que Libertad sea local ahí en la Huerta o no? No, de acuerdo a la exigencia que tienen hoy en día la Conmebol, no es factible. O sea, ¿volverán a jugar de local en el Defensores? Y de momento sí, veremos cómo va. Hay muchas cosas que ver antes y bueno, eso lo decidiremos ahí en el momento, pero creo que sí. Presidente, si bien van a hacer la evaluación después, ¿no hubo acercamiento en los últimos días con Alexander Barbosa, una idea de poder retenerlo para el próximo año? Pues yo no sé dónde lo salió la idea de que se iba a ir. ¿Y no acaba el contrato del presidente? Nada, nosotros hablamos con el jugador está contentísimo, quiere seguir en el club. Y bueno, vamos a esperar que termine su contrato y ahí veremos negociar de vuelta. Y si están de acuerdo ambas partes, no habrá ningún tipo de problema. Con Barbosa nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Él está muy cómodo en el club y la conversación que hemos tenido que él quiere quedarse. ¿Quiere seguir entonces, presidente? Eso es lo bueno que se puede señalar de esto. Está cómodo, está con su familia acá, está tranquilo, está de acuerdo con su salario, cobra al día, no tiene ningún problema. Y bueno, todo eso pesa, ¿verdad?, en la decisión que el jugador toma. Doctor, están cerca del título 24, todo lo que significó este siglo XXI para Libertad, porque estamos hablando de estar prácticamente, si gana este título Libertad va a quedar a 10 de Cerro el segundo. ¿Qué manera de conquistar tantos títulos, doctor? Sí, realmente fue un trabajo de largo plazo, ¿verdad?, que se hizo y que está dando su fruto, ¿verdad? En ese aspecto se hizo un esquema de organización y el que se mantiene. Por eso es que de repente los que estamos en la directiva, somos personas que hace muchos años estamos, y siguiendo un proceso, ¿verdad? A rajatabla, un proceso que se hizo y empezaron por la formativa, ¿verdad? Y ahora se están dando sus frutos. Está, doctor, hoy lunes a la tarde. La otra vez fue mucha gente a Platea para hacer un jueves a las 20:30. Está llevando mucha gente a Platea. Hoy vamos a tener una similar cantidad de público por allí. Para el hincha de Cerro Porteño no hay ninguna restricción. No, ellos tienen dada lo que acordamos, ¿verdad?, en cantidad de entradas en la gradería norte, más la gentileza que tiene preferencia para la directiva, y nosotros nunca no tenemos nosotros a nivel institucional ningún problema, al contrario, tenemos una muy buena relación con su dirigente, hablamos así abiertamente y nunca tuvimos ningún problema. Doctor, hablaste que con respecto a la Libertadores el año que viene es difícil lo de la Huerta, pero ¿hay un proyecto de ampliar ese escenario, doctor, en la cancha de Libertad? Sí, tenemos un proyecto de que lo hemos hecho hace algunos años ya, pero las exigencias técnicas van cambiando día a día, pero año a año, ¿verdad?, en la Conmebol, pero el problema no es ese el problema. A nosotros nos gustaría jugar en nuestra cancha, ¿verdad? Pero la inversión que hay que hacer para reestructurar o ponerlo en condiciones como para poder hacer factible que se pueda jugar ahí es muy grande. Y después te queda un estadio podemos quizás llenarlo en los momentos donde hay partidos internacionales, pero que en los partidos locales nos damos cuenta que por nuestra cancha la cantidad de público que va es suficiente. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda estudiar. Está el proyecto, estamos viendo, estamos de repente priorizando algunas cosas, donde invertir ese dinero en informativa, en darle más preponderancia a eso. Y una vez que tengamos solvencia realmente como para poder invertir todo ese monto en un estadio, bueno, ahí lo haremos, porque una cosa es construir el estadio, que significa una erogación importante. Otra cosa es mantener el estadio en condiciones. Nadie sabe lo que cuesta
mantener ese campo de deporte, el césped, los faros, las luces, los vestuarios. O sea, tiene un costo importante de mantención y bueno, hay que ir viendo si se justifica o si hay otras prioridades que de repente son más importantes. Presidente, Julio César Cáceres es un jugador, un técnico que gusta su estilo en Libertad. No, Julio está empezando, está haciendo su primera arma y lo está haciendo de muy buena manera. Hoy en día es técnico de otro club, nosotros ni hemos conversado al respecto. Pero le tienen una buena valoración, buena consideración. Sí, como también a otros, ¿verdad? Pero no hay ninguna. Yo sé por dónde viene la pregunta, ¿verdad? Pero no hemos tenido nosotros ningún tipo de contacto y no tenemos ningún tipo de preferencia en este momento, ¿verdad? Seguimos con un cuerpo técnico, le damos todo nuestro apoyo y de momento vemos que se está comportando de muy buena manera. Entonces no veo el por qué tengamos que estar hablando de un tema que no es irrelevante. Presidente, un fuerte abrazo, muy amable. No, cuando guste, muchachos, que tengan buen resto de jornada. Gracias. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades. Tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En la cocina hay recetas que se respetan porque hemos recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Ya vamos a ir a Johnny para tener información de Olimpia. Juega mañana Olimpia, pero vamos a ubicar del fútbol. Porque mira que terminó una fecha, arrancó otra. Ayer ya comenzó la 19ª fecha, ¿verdad? Sí, 2 partidos. Hoy, ¿quién va a la Libertadores? Hoy, ¿cómo está la Sudamericana? ¿Cómo está el descenso? Vamos un poco al panorama, Fabio, por favor. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Osaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Osaiposta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. 12:58. Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, abrazo para todos.
Bien, bien, Johnny. Vos sabés que acá voy a abrir un debate fuerte. Sí, señor. A mí me parece que Espínola tiene que ser el arquero titular de la selección. Sí, y justamente le decía a Daniel Chun el sábado, Bruno, que sí, mañana se juega el partido. Te juro que no escuché. Mira, después de la actuación contra Guaireña, pero yo te dije y la otra vez, seguidilla de partido. Cuando estábamos hablando del tema que Olimpia tenía que comprarle el pase, yo te dije, es más, para mí ya tiene que ser arquero titular de la selección. Y me dijiste, vos ya le estás alzando su cachete. Y dijiste, y sí, es que no, se merece. Pero se merece. Gravitante. Sí, tremendo trabajo, tremendo. Realmente, si vos me decís hoy, yo te digo, Espínola del partido contra Chile-Colombia. Totalmente de acuerdo. Y le decía a Daniel Chun, si lo ponen de titular, nadie se va a enojar. No por el momento de Coronel, sino por la actuación magnífica en los últimos partidos de Juan Espínola, que realmente sí ha grito titularidad. Que tampoco Coronel es que demostró la gran cosa, ¿verdad? O sea, también. Por eso yo creo que por la visibilidad que tiene, es más, Coronel su equipo ya quedó eliminado, creo, Cubas también ya quedó eliminado, no sé si eso hará que ya se vengan para ganar minutos, y Díaz con Garnero para la selección, pero, o sea, se ve mucho más un partido de Olimpia que un partido de Tigre, por ejemplo. O sea, para también colocar a Kili Rojas, que es el que tiene juego de pie. Espínola también le agregó mucho eso, ¿eh? Sí, Espínola tiene muy buena salida. Sí, saca muy bien, bueno, largas. Andate al último clásico. Es difícil. Su pegada es la que explica por qué se dio la jugada. Y también en la salida del equipo es difícil ver lo que se equivoque, que en un pase al compañero o en el criterio de cómo salir. Siempre lo hace de buena forma. Yo creo que acá somos voces que pedimos lo mismo, ¿no? También. Sí. Aparte tiene algo que es muy ubicación. Y que es lo que yo no le noté muy bien al arquero Coronel. Es más, cuando ustedes estaban en Buenos Aires todavía, yo decía que algo no me cerraba de Coronel algo. Y queríamos hablar con un especialista, le llamamos a Tabarelli. Y Tabarelli dijo lo mismo, sí, el tema de la ubicación. Tabarelli lo comparaba bien con un arquero de handball, que no salía, que muy bien abajo del arco, pero que le costaba mucho el tema de la salida, que no habla. No habla tampoco. Y creo que Espínola tiene seguridad y sí, me parece que habría casi unanimidad que sea titular en Chile y acá contra Colombia. Sí. Estamos de acuerdo. Yo creo que Kili le puede sacar ventaja con el tema de la experiencia ya en la selección, pero yo creo que en el momento, por eso decía, comprendiendo que uno no sigue tanto los partidos del equipo argentino como lo hace con Olimpia, yo creo que Espínola tranquilamente tiene todas las credenciales, más allá de lo que considere el técnico. O sea, yo creo que hoy se ha ganado, y es más, en el combo anterior, sí, porque Coronel no aprovechó los 4 partidos para adueñarse. No. Porque ese es un puesto donde... En el primer combo, Dani, compartimos la idea que si Espínola hacía buenos partidos contra Fluminense, iba a impresionar, llegaba bien y podía ser el titular contra Perú y contra Venezuela. Sí. No hizo buenos partidos porque fácil el partido, apareció Kennedy acá en la revancha y hizo 13 a Olimpia, pero realmente fue creciendo y lo que era un arquero casi desconocido para la mayor parte del medio. Digo, el que no se va a la cancha porque no lo vio en Cerro de Franco, no lo vio en Nacional, menos en Godoy Cruz. Ahora lo tiene bien visto y en el domingo anda muy bien, está en un gran momento en todos los sentidos. El golpe que él tiene lo puede marginar del partido de mañana. ¿Y hasta cuándo, Johnny, ya que estamos hablando ahora, bueno, que no se vaya a golpear ahora y no puede estar en la selección? ¿Hasta cuándo el golpe? El golpe fue del viernes, Federico, del partido contra Guaireña, y me parece que por precaución ya lo convocan también a Gastón Olveira para que pueda estar cerca de Espínola, pero consultando me dicen que llega, que la lesión, que el golpe no es muy fuerte, no es muy grave, pero que por precaución, repito, lo llamaron a Gastón Olveira para que pueda estar convocado. Está bien. ¿Y qué preparan para mañana Olimpia, Johnny? Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos
pesos de efectivo en tu tarjeta de crédito. Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. ¿Escuchaste bien? Todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. ¿Johnny? Sí, señor. Para el partido contra el Deportivo Luqueño mañana, en el Bosque de Paraguno 20-30, Olimpia recupera su lateral por la zona derecha. El caso de Víctor Salazar, Otálvaro seguirá al margen, por lo menos para este partido. Veremos si el Tucu arranca mañana, marcando la punta derecha. Fernando Cardoso, suspendido, llegó a su quinta amarilla en Guairá. Va a perder ese puesto de lateral volante porque en el clásico arrancó volante, termina siendo lateral. Y el partido contra Guaireña definitivamente fue lateral por la zona derecha. Allí Fernando Cardoso. Y está para aparecer el joven Freddy Colmán, extremo volante por derecha en este partido para cumplir con el reglamento. Olimpia tiene que sumar más de 50 minutos en cada partido para llegar al minuto que... en este caso la regla exige del sub-18, entonces Colmán sería el sub-18, recordemos a Pablo Riveros, se retira por una dolencia en el partido contra el conjunto de Guaireña en el segundo tiempo. Después de ver si va a continuar la dupla González en ese partido, Derlis Walter, la dupla ofensiva, o si otra vez Francisco Arce recurre a Hugo Fernández para que sea el acompañante de Derlis González en ese partido. Antes Cerro había arrancado justamente Derlis acompañando o en este caso Hugo acompañando a Derlis. Y en el sector medio, Richard Ortiz ingresó en el segundo tiempo, si bien le falta ritmo futurístico, me parece que los días que tuvo para prepararse suficiente para llegar al partido contra el Sportivo Luqueño. Alejandro Silva lo acompañará a Richard por el medio para que el joven Colmán se pueda proyectar por derecha como volante, que el Tucu Salazar sea lateral por el sector izquierdo y los centrales Barreto junto a Gamarra. Recordemos Romaña a disposición, ingresó en el segundo tiempo justamente por Alejandro Silva, y confirmar la presencia de Juan Espínola en el arco, que si no era por esa lesión, a esta altura Juan Espínola, a esta altura no iban a convocar a Gastón Olveira, que sea mejor su recuperación, pero este pequeño golpe que tuvo en el partido contra los de Villarrica exige al cuerpo técnico tenerlo a Gastón Olveira para lo que será el partido de mañana ante el Deportivo Luqueño. Es que Olimpia de alguna u otra manera ha cambiado su forma de jugar, es decir, el famoso 4-4-2 que le gusta a Chiqui o 4-4-1-1, ahora es un 4-3-3 porque Ale Silva no jugó de lateral así como se anunció el viernes. Ale Silva jugó de interno por derecha acompañando al chico Riveros, y la presencia ahí en el medio del otro volante que jugó Johnny Quintana, ¿verdad? Estamos hablando de jugar con tres ahí. Y ahora hay que ver quién va a ser el lateral, ¿verdad, Johnny? Porque Ale Silva definitivamente ya no es lateral para Chiqui, es volante. Claro, pasa que él venía saliendo también de una dolencia, Fabio, y exigirlo como lateral, principalmente en el Superclásico, ese calor inmenso, intenso que se tuvo en el Bosque de Paraguno, y después el partido en Villarrica también, ese terreno de juego realmente complicaba a cualquier futbolista. Lo volvió a probar a Fernando Cardoso, y me parece que Alejandro Silva a esta altura, en lo que resta del campeonato, ya no va a jugar como lateral por la zona derecha, más aún cuando está recuperado Salazar, está recuperado Johan Romaña. Probar tal vez a otro jugador en ese puesto, no utilizar a Alejandro Silva, sacarle espacio, porque él por el medio me parece que jugó muy bien en Villarrica, no fue un rendimiento alto en el Superclásico, pero liberado de la marca, liberado de tener que cuidar en la zona defensiva, me parece que produce mejor Alejandro Silva con relación a lo que pide el técnico Francisco Chiquias. Evidentemente no está todavía 100% Derlis González, ¿verdad, Johnny? Porque le cuesta todo. No. Sí, pero también fue cambiado, ahora se dio cuenta. Sí. ¿A los cuántos fue cambiado? En el segundo tiempo, te confirmo exactamente. Pero no está fino. No está, ¿verdad? No, le cuesta todavía para el arranque, la gambeta, ni 50% capaz que pero le falta mucho todavía. Era muy lógico que una lesión realmente muy grave que... Casi 80 minutos jugó.
Casi 80. A los 79 fue cambiado por Hugo Fernández y que al final recibió muchísimas ¿Vos te acordás de alguna críticas. jugada distintiva que le hizo? ¿De quién? ¿De De Derlis? No. Está tratando de ganar ritmo, pero le sigue costando el bote de la pelota. Coste que esa cancha también es difícil de jugar, pero hay cosas que él quiere hacer aparentemente, que él cree que puede lograrlo, sin embargo, Vos sabés que pierde eso, fácil el balón y todo eso. Eso lo distingue al Derlis que está volviendo ahora. Yo recordaba cuando Johnny y Gerardo recordaban esa jugada que puntualizaba Fabio en el Parque de Guairá. También a mí me quedó cuando en el Maracaná él vuelve contra Fluminense y de un lateral le rebota la pelota. Eso es rarísimo en Derlis, pero la pregunta ahora es si este es un proceso por el cual tiene que pasar para la recuperación o esto es una especie de recaída porque lo apuraron mal. Porque si vamos a ese partido contra Fluminense, él juega la ida y la vuelta. Estamos hablando de fines de agosto. Ya estamos en noviembre. Antes de la vuelta tiene la lesión en la planta del pie. Y ahí juega infiltrado. Claro. Y juega más tiempo que en la ida en el Maracaná. Y si uno ve cosas que antes a Adri no le pasaban, por ejemplo, que una pelota le vaya picando y él no la domine. En el clásico le pasó una vez, no podía bajar una pelota que le iba picando. Cuando antes la bajaba y ¡pum! Remate. A ver, 2 meses después todavía no se anima a dar ese pique que era tan marca registrada de él. Letal, ¿verdad? Sí, entonces la pregunta es, porque si fuese, no, esto forma parte del proceso, lo estamos llevando de a poco, por eso aquella vez entró 15, 30, 45, ahora juega del vamos, pero lo sacamos a 60, 70, o lo que decía Ahora Fabio, 80 80 minutos. O estamos viendo a alguien que lo apuraron, después que jugó con esta carga, lo otro. Yo creo que esa es la parte preocupante, porque si forma parte del proceso, no hay hincha Olimpia que ahora le va a exigir a Derlis llevando nuevamente a la Libertadores en esta recta final de los 3, 4 partidos. Pero si esto es producto de un mal trabajo que se hizo, sí ha de preocupar, ya de cara a lo que va a ser el año que viene, que es su último año de contrato. Yo creo que lo que daría bien es el final del campeonato y hacer lo que no se hizo, ¿verdad? Un trabajo, porque como ustedes dicen, no es, y ya volvió hace bastante tiempo. Uno entiende las lesiones, hay jugadores que no vuelven igual. Él ya tuvo una lesión similar y le costó en aquel momento menos que ahora. Pero ¿quién, por ejemplo, Federico, un jugador que sufrió ese tipo de esa característica de lesión grave de ligamento, de rodilla, en menos de 6 meses ya recuperó por lo menos el 80% de su capacidad o de su Pero acá ya potencial? pasaron más de 6 meses, ¿eh? Que ya son 8 meses. Sí. Por eso, Igual, pero por eso cuando hablaban de 6 meses uno decía, no, pero ahora ya es un tiempo ya en el que tendría que tener otro desarrollo. Porque aquella vez también cuando él tuvo mínimamente un año pasó para que él vuelva a ser el se Derlis de veía siempre. una evolución constantemente en aquella ocasión. Se veía mes a mes iba hacia una evaluación. Derlis iba mejorando cada vez más. Pero ahora es como que... Pero además también acá todo la le cuesta. recuperación no fue tan normal en el sentido de que él experimentó otras dolencias en No, medio de eso estamos hablando. Y en fue porque medio de se- esto. Entonces también le complica, porque y eso tuvo le que- y para tuvo que otra jugar- vez. Tuvo que jugar infiltrado. Y sí, peor todavía. Entonces Por lo eso, vuelve a pero parar y hasta por su eso se estaba preparación diciendo le altera su preparación. Que no fue una preparación ideal. Sí. Porque por apuro tuvo que entrar acá contra Fluminense y ahí ese partido jugó infiltrado y tenía la lesión reciente que había sufrido días atrás en la planta del pie. ¿Algo más, Johnny? Nada más, esperar, Bruno, que va a pasar con el plantel del Olimpia, el caso de la Copa Libertadores. Ahora tiene que esperar que Nacional lo sume de a 3. Ya no hay partido Olimpia Nacional, ya no hay partido Olimpia Guaraní, pero sí hay partido Olimpia con Libertad y Cerro Guaraní. Entonces, ver qué va a hacer, qué van a hacer estos equipos. Cerro, si por allí llega con la posibilidad de campeonar, y Olimpia con la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores. Yo creo que Olimpia va a jugar con todo contra Libertad, porque la idea es jugar Copa Libertadores, por lo menos la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Un abrazo, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós, 13:12. Lo último que planteó o explicó Johnny es porque acá el sábado se quiso plantear algo que que si hoy gana Cerro, quedan a 4 y después Olimpia tiene que jugar con Libertad, y si Olimpia pondría ahí, dije, no. Olimpia tiene el tema de la Libertadores. O sea, no, Olimpia juega su campeonato, no puede estar pensando en, uy, mira si este gana, si el otro.
Por eso Aparte la no, aclaración. no le da directamente, ¿verdad? O sea, si le gana Libertad, no le da directamente el campeonato a Cerro, no es la última. No, es la penúltima. No, bueno. Pero entre Libertadores y Sudamericana, mira el cuadro de la Sudamericana es Nacional, Trinidense, Olimpia, Meliano. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro telemático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa puedes participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención, tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco, entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. ¿Cómo está el panorama del campeonato, Fabio? Bueno, tenemos que hablar de los resultados registrados Pero ayer arrancó la fecha 19. Fecha 19, 19ª fecha del clausura. Arrancó ayer con victoria de Tacuarembó 1-0 sobre Trinidense, gol de penal de Gaspar Servio. Mal arbitraje de Quiñones, ¿eh? Sí, se reclamó mucho del lado trinidense, principalmente por el penal que cobró y que el VAR le dio la razón, porque al final le dijo que estaba correctamente sancionada la pena máxima, y marcó Servio su 8º gol en el fútbol paraguayo. Y de esta manera igualó a Danilo Aceval en cantidad de goles hechos por arqueros a nivel local. A nivel local, sí, 8 goles, sí, de Gaspar Servio y Tacuarembó, que va por el milagro con Eutropio como entrenador. Eutropio dijo que no iba a cobrar ningún peso si no le salvaba a Tacuarembó y perdió 3-0 el primer partido y ahora metió 3 victorias a tal punto que hay una alta probabilidad de que mañana Tacuarembó salga de la zona roja del descenso. Así que Eutropio es cosa seria, ¿será? Sí. De verdad, porque yo me reí cuando escuché a este señor. Que le quiere llevar a cero ya ahora. Este señor no va a cobrar ni un peso, partido por la mitad. Dije realmente porque ni un guaraní, ni 100 guaraní, porque como está. Para el horno estaba Tacuarembó. Del apellido lo ya se burlan. Parece que es nombre, parece que tiene que ver con algunos filósofos de la Grecia antigua. No, su apellido. Eutropio. No, su apellido acá. No, nombre. ¿Eutropio cuándo es? Vinicius Eutropio. Sí. Y Vinicius no es un nombre. Vinicius puede ser. Y también Eutropio, o sea que... No. Y si no, es como tu ídolo, por lo menos tenés... Vos sos Bruno Fabián. No, pero nadie me te dice Bruno Fabián. Federico Andrés. No. Vos en tu caso sí, Fabio Martín. Fue mediocampista, fue futbolista, Vinicius Eutropio. Segundo apellido. Porque es Vinicius Suárez Eutropio. Eutropio es su apellido. Sí. De la región de Minas Gerais. Dirigió al Chapecoense, por ejemplo. En un momento. Sí. Él estuvo en muchos países. En Portugal no llegó a dirigir también. Puede ser. Dirigió Santa Cruz de Recife, el Chapecoense. Estuvo, en países emergentes, países muy desconocidos estuvo trabajando. Voy a buscar un poquito, pero leí la otra vez que en dónde estuvo y... Dicen estaba contando Darío la otra vez que en Figueirense también como entrenador coincidió con Gatito. Juanma, Móvil Expri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿me permitís hacer un repaso? ¿Podemos hacer ya noticias destacadas? Y hacemos un repaso con Fabio y vamos con Cerro Porteño que juega hoy ante Libertad.
Y si lo tenemos a Gerardo al aire también, voy a agradecer para tenerlo de Libertad. ¿Cómo va a arrancar Libertad? Hoy 18 horas de partido, a las 5 arrancamos la previa. Hoy versión cortita a través de la de Ancho Perfil. Las 5 hoy, ¿verdad? Sí, a las 5 arrancamos la previa. Y una hora. Una horita. La vez pasada entré acá y creyeron que íbamos a deponer armas. No, es como que se estaba entregando, sigue. Porque al ser más corta la previa entendieron que tenía que ver con nosotros. Y acá perdimos la guerra. Y sí, yo creo que esto se va a ir apretándole acá, de acá a fin de año. Esto va. Pero entonces, como la previa hoy es 5 o 5 y media. No, a las 5. Pero yo por no el volumen del partido. Sí, por el volumen del partido. Claro. Pero que trabaje esta gente media hora más, yo no tengo problema. O sea, nosotros tenemos suficientes partidos y programas diarios. Y si hacemos la contabilidad de horarios laborales, estos salen perdiendo lejos, estos muchachos. Es más, yo plantearía un recorte. No, mentira. Dale. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Hace tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y ayer perdió General Caballero de Mallorquín ante Guaraní 2-0 en su visita a Dos Bocas. Y hablamos con el presidente, con el doctor Julio Aldama. La situación del equipo está molesto, decía el presidente. Realmente nosotros, Bruno querido, hicimos un gran esfuerzo y no se plasma eso en los resultados, en la performance del equipo, y estoy un poco preocupado, fastidiado. Por cierto, hoy, Bruno, no hay que pisar, estoy decepcionado realmente porque no era lo que yo busqué. No es fácil manejar un club del interior, nuestro presupuesto es alto porque somos los del interior y muchos de repente los atletas no quieren salir de su estado de confort, y así como siempre digo, todo el plantel está a prueba. Y bueno, después de concluir el campeonato vamos a deshojar la margarita, como se dice, y este sí, este no. Y hoy Libertad puede ser campeón ganando su partido 18 horas. El encuentro Libertad Cerro Porteño, arbitraje de José Méndez. En el bar estará Fernando López. Hablamos con el presidente, el doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, sobre la situación de Barbosa, y parece que se ha dado un paso más, porque decía que el jugador se quiere quedar. Yo no sé dónde lo salió la idea de que se iba a ir. Nosotros hablamos con el jugador está contentísimo, quiere seguir en el club. Vamos a esperar que termine su contrato y ahí veremos negociar de vuelta
y si están de acuerdo ambas partes, no habrá ningún tipo de problema. Con Barbosa nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Él está muy cómodo en el club y la conversación hemos tenido que él quiere quedarse. Está con su familia acá, está tranquilo, está de acuerdo con su salario, cobra el día, no tiene ningún problema. Todo eso pesa, ¿verdad?, en la decisión que el jugador toma. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hoy tenemos por el Brasileirão 19 horas el partido entre Vasco-Botafogo, el equipo de Gatito y de Mati Segovia, enfrentando al equipo Ramón Díaz. Vasco es local, está peleando por el descenso, y también hoy se juega el Santos Cuiabá. Las posiciones después del triunfo de Palmeiras, atendiendo que tiene un partido más el equipo de Gustavo Gómez. Las posiciones: Botafogo 59, Palmeiras 59, está obligado a ganar Botafogo, igual tiene un partido más a su favor. Bragantino ganó también su partido, suma 58 puntos. Gremio está con 56, las principales posiciones en el fútbol brasileño. Recordemos entonces, 19 horas hoy, Vasco-Botafogo Brasileirão. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Avon, la aventura de crecer. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Mucha carga vehicular en la avenida Defensores del Chaco, desde avenida Eusebio Ayala hasta Acceso Sur. Si transitas por esa zona, te recomendamos tener paciencia. Pasa por tu Petrobras más cercana. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura, malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal
Seguros. Desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Bueno, Juanma, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, Bruno. Vamos con la info de Cerro. Está Gerardo también ya para contarnos lo de Libertad. Sí, Cerro Porteño que hoy va a visitar Tuyucuá para intentar ganar después de 15 años. La última victoria había sido en el 2008, victoria 3-1, cuando en aquel momento dirigía Pedro Troglio a Cerro Porteño. Hoy, con un equipo de vuelta con cambios en relación a lo que fue el partido del viernes, pero muy parecido a lo que presentó Bernay en el Superclásico, con 2 cambios. En el arco, la obligada por la expulsión de Miguel Martínez, repite Jan Fernández, y en el medio campo ingresaría Fabricio Peralta por Rafael Carrascal, siempre teniendo en cuenta lo que fue el Superclásico del domingo pasado. Es decir, la probable alineación de Cerro sería con Jan Fernández, Alan Benítez, la dupla de centrales, Lucas Quintana, juvenil sub-18 con Jorge Morel, Santiago Arzamendia, los 3 volantes, Damián Bobadilla, Fabricio Peralta, Wilder Viera, y la delantera, Cecilio Domínguez, Federico Carrizo con Diego Churín. Esa es la probable alineación de Cerro para enfrentar esta tarde a las 18 a Libertad de Tuyucuá. Qué intenso Cerro, bien frente al Luqueño, ¿verdad? Bien otra vez Pachi Carrizo. Sí, salvo los primeros 15 donde Luqueño fue superior. Y después tuvo que recurrir a Jam. Por algo Jan es Jan en Cerro, ¿verdad? Porque ¿Qué tal el recibimiento de la gente? Frío. No hubo aplausos. O sea, no hubo aplausos, pero eran... Nada que ver con lo de antes. Claro, eran aplausos así tibios. Es como que sí, pero aislado. Te seguimos viendo, ¿verdad? Y Juanma, si Cerro hoy le gana a Libertad, ¿sigue atajando Jan o vuelve Martínez? Yo creo que la situación de Jan es como que se blanqueó, y me parece a mí que si tiene una buena actuación, así como el fin de semana, como el viernes, me parece que habrá que ver igual en la semana, ¿verdad? Lo que decía Bernay, pero me parece que Jan es como que ya se dio vuelta a la página, y según mi lectura, no es información, yo creo que de vuelta tendría posibilidades de ser titular, de seguir siendo titular en el arco de Cerro. Porque el otro elemento a lo que preguntaba Ariel es ese posteo que hizo con el tema de los horarios. Ponele que el hincha ya dijo, no, ya está bien, ya pasó todo eso, voy a ir a verle a mi arquero y esto, pero voy ya horario mexicano, ¿verdad? Y como que, no, espera nada, o sea, vení de una situación y atajo hoy, horario paraguayo, argentino y mexicano, pero bien, en ese tiro de Rodi Ferreira se portó y... Pero sacando esos 15 minutos jugó muy bien Cerro. 3 situaciones le creo Luqueño. 3 situaciones claras. Decía Cerro hace todo lo posible para que le hagan un gol. Sí. De hecho, en los primeros 15 minutos. Y después Julio César Cáceres también recordó. Porque después sí fue todo de Cerro. Fue todo de Cerro, de la paciencia, sin tener demasiadas situaciones. Y yo creo que ahí también estuvo el tema de la calidad. Cuando en el minuto 60, los 15 del segundo tiempo, hace el triple cambio con el ingreso de Damián Bobadilla, Cecilio Domínguez y Diego Churín, y Churín sin ser hombre por hombre, porque Alfio estaba jugando bien. Cerro asumió otra postura, el gol es una muy buena jugada en la previa de Quintana con Fabricio, por eso destacaba justamente el trabajo de ambos. Y después, ya en la recta final, el golazo de Cecilio en el robo de Churín ante el error de Fretes, para un triunfo sin cuestionamientos para este gran partido hoy a las 6 de la tarde en Tuyucuá. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Cubiertas Como Tire. Estudiame
medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y al shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. ¿Cómo estás, Gerardo? Móviles Free. Bien, Bruno, el saludo para todos. Libertad espera hoy, a partir de las 18 horas en su cancha, en Tuyucuá, cantar el título número 24 en su historial. Desde ayer, la dupla técnica integrada por Ariel Galeano y el Pato Aquino tienen concentrados a 18 valores. El equipo está confirmado y tiene retornos importantes, el caso de Iván Piris y de Alexander Barbosa en la defensa del cuadro Gumarelo. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Antonio Vareiro, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Willy Mendieta, Marcelo Fernández, Óscar Tacuara Cardoso, la formación liberteña. En la banca de expectativa, a Rodrigo Morínigo, el portero, Iván Ramírez, Néstor Jiménez, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Rubén Lescano y Roque Santa Cruz. La planilla que prepara, repito, Libertad, que recibe a Cerro Porteño a partir de las 18 horas y con ganar nuevamente será campeón el Repollero, el mejor equipo de la actualidad del fútbol paraguayo, que por otro lado va por la tercera corona porque el día jueves se está jugando Copa Paraguay ante Nacional en Cancha de Olimpia, etapa de semifinal, 19:30 horas. Bruno, compañeros, audiencia. Parece poca cosa, ¿no?, al decir que un zaguero central retorna en un equipo, pero en el caso de Barbosa es un arma muy importante que tiene Libertad, no solo por la salida limpia, sino que porque él es el jugador que tiene una precisión terrible para saltear líneas y hacer sorpresivo el juego de Libertad. Yo creí también sinceramente que Libertad quizás no iba a extrañar tanto a Tito Villalba, sin embargo sí, lo extraña porque Vareiro no es lo mismo. Con Tito marcaba una diferencia muy importante en la velocidad y hoy por hoy este equipo por la derecha no tiene mucho. Mira, por la izquierda Lorenzo también es una resta, lo cual le genera preocupación a los liberteños porque a medida que va entrando más en etapa de definición del campeonato, como el partido de hoy, Libertad está perdiendo cada vez más su potencial. Sí, soldados caídos. Hay que decir que de los últimos 3 partidos no deslumbró Libertad, no fue un equipo brillante. Fue un equipo que en algunos partidos sacó el oficio y en el último ante Trinidense no estuvo fino en la definición y tuvo que ceder 2 puntos en una cancha complicada, ¿verdad? Pero estamos hablando de un equipo que dentro de su potencial ha bajado un poco su calidad en el juego y hoy tiene una prueba importante ante este Cerro Porteño, pero repito, para mí en poco tiempo perdió 4 puntos. Sí, la vuelta de Barbosa general es muy importante para Libertad. Por todo lo que él genera en el juego en sí para Libertad. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesas. Es una delicia. Los salamitos y salamitón, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Las morcillas y mini morsis, por favor, que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos
que estás entrenando o trabajando. ¿Sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Bueno, mirando lo que significa el acumulativo en estos momentos, hay que decir, Libertad por supuesto, ya en Libertadores 82 puntos, Cerro Porteño 75, ya en fase de grupos Libertadores. Hoy por hoy el tercero en el acumulativo es Guaraní, tiene 62 puntos después de haber ganado su partido de ayer ante General Caballero. Si quiere recuperar ese tercer lugar, Nacional necesita ganar en su partido de hoy ante Resistencia, partido que va a arrancar 20-30 horas en el Arsenio Érico. Gana Nacional, va a igualar a Guaraní en puntos, va a ir a 62 puntos también como el aurinegro, pero ahí viendo un poco los duelos directos, Nacional saca ventaja, por eso recuperaría el tercer lugar siempre y cuando gane hoy. Y ante esto de que ganó Guaraní, Olimpia en el acumulativo está a 6 de ese puesto de Libertadores. Tiene que ganar también Olimpia mañana para quedar a 3 de Guaraní o a 3 de Nacional, ¿verdad? Si Nacional gana, va a ser a 3 de Nacional porque va a ser su competidor directo, más allá de que Guaraní también lo es, pero va a recuperar ese puesto el equipo tricolor. Hoy por hoy van a la Copa Sudamericana, Nacional con 59, Trinidense con 58, Olimpia con 56, Ameliano con 50. Luqueño también está para ingresar porque se abre el octavo cupo de Libertadores. Hoy por hoy el equipo auriazul ingresa también a la Sudamericana con 49 puntos entre los clasificados a Copa Sudamericana. Hoy por hoy Guaraní el tercero para ir a fase 2 de la Copa Libertadores del próximo año. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo Parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore? Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Se puede hacer un cálculo, Fabio, muchachos, de quién aseguraría ya el tercer cupo de Libertadores? ¿O es imposible? Todavía es muy difícil. Lo que pasa es que... ¿Pero quién está tercero hoy? Está Nacional. Guaraní 62. Nacional tiene que ganar hoy para recuperar ese tercer puesto, porque le alcanzaría a Guaraní con 62 ganando, pero en el duelo directo tiene ventaja Nacional, que es lo que se mide ahora, no diferencia de goles. Sí. Y entonces necesita ganar Nacional. Y en caso de empate entre ambos rivales se ve la diferencia de goles ahí, ¿verdad? El duelo entre ambos, diferencia de goles y todo eso que tiene, pero principalmente el duelo entre ambos equipos en toda la temporada, si es que hay 2 o si hay 3 también, si hay 3 equipos de por medio. Lo que estaba haciendo yo el cálculo era con respecto al promedio. Hoy por hoy Resistencia tiene 1,011 de promedio, bajísimo. Tacuary 1,082 y, como ya decía hace rato Federico, Guaireña 1,083. Si Guaireña empata mañana con Ameliano, también va a tener 1,082 si empata, o sea que van a estar igualados. ¿El cruce directo entonces? Sí, claro. Que es la primera opción para determinar una situación deportiva. Claro, exactamente. El primer criterio de desempate es el duelo directo. Por eso, en el Apertura, tanto hincapié se hizo aquel 5-0 de Libertad contra Cerro. Y si hoy, por ejemplo, gana Cerro, vos podés decir, queda 4, pero si hay igualdad, Cerro le va a sacar ventaja a Libertad. No se habla de una victoria de Libertad porque ahí se habrá definido el torneo. Y si hay empate,
ahí estaríamos hablando de que los dos se igualaron. Y allí baja la diferencia de goles. Por eso un empate también ya prácticamente, ese término bien nuestro, virtual campeón, ¿verdad? Porque sería 7-9, pero en el hipotético caso de que le iguale los 7 puntos, Libertad tiene mejor saldo de goles que Cerro. Pero por eso ya no se habla de partido extra, porque primero tenés que definir el tema de los duelos directos. En el caso de Olimpia, Olimpia pierde contra Triniense y Nacional, pero le gana a Guaraní. Y así vas encontrando cómo fue, que es un criterio mucho más deportivo que el famoso partido extra que ya prácticamente se eliminó. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Como Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés alivio asegurado. Tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. 13:44, estamos con Nito Vera de Tacuarí. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás, Federico? Encantado de estar contigo y tu gran audiencia. Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Siguen ganando y pueden salvarse, Estamos al borde de una crisis nerviosa a veces, después felices. Sí, realmente el equipo repuntó bastante. 3 partidos ganados son muy importantes para nosotros. Pero aún faltan 3 finales, Federico. Tenemos que jugarlas todas. Fabio, vos estabas hablando de la posibilidad de ganarlo. No. Por ejemplo, o sea, tener el mismo resultado que Guaireña, por ejemplo, ya le pasa a Guaireña. Sí, porque dividen diferente. Sí, mañana Guaireña pierde, se hunde y salta Tacuarí y se va a salvar tras esta fecha. Si hay empate, van a estar igualados en el promedio. Si hay empate de Guaireña, van a estar igualados en el promedio con Tacuarí. Así está la carta, ingeniero. Sí. Realmente manejamos esa situación y también manejamos los rivales que cada uno tiene, ¿verdad? Guaireña aún tiene un partido de local que tiene que jugarlo con Resistencia y después 2 de visitantes. Y nosotros tenemos 3 partidos complicadísimos, Cerro, Luque y Libertad, en ese orden, ¿verdad? Siendo que Luque es de local y los otros son visitantes, ¿verdad? Pero vamos entonces, mientras haya esa posibilidad matemática, vamos a seguir peleando. Entonces ustedes, ingeniero, quieren ya que Libertad salga campeón hoy. Perdón, no te... Quieren que Libertad salga campeón hoy, digo, porque si Libertad sale campeón, Cerro ya está clasificado para la Copa y ni hablar Libertad en la última fecha. Sí, claro, realmente para nosotros sería un óptimo resultado eso, ¿verdad? Y bien es cierto que ellos van a seguir jugando, creo que de la misma forma, ¿verdad? Tienen que terminar el campeonato. Pero aquí dependemos única y exclusivamente de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que siempre le decimos a los jugadores, que nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y dejar que el resto venga solo, que se dan las cosas, ¿verdad? Pero estamos muy contentos, el equipo repuntó, se nota una entrega total de los jugadores, un cambio de actitud muy importante. Y bueno, eso es lo que realmente a nosotros nos motiva y nos pone alegre, porque el equipo está
está bastante bien. Ingeniero, si Libertad consigue la triple corona, ¿se llegó a prever esto de que habrá Supercopa o no habrá Supercopa? ¿Vos manejás muy bien el reglamento? En principio, si es que nos atenemos a lo que dice el reglamento general de competiciones, creo que no hay partido. Directamente el Libertad debería de ser el campeón de la Supercopa. Ahora, en el específico de que sería en el reglamento general el que ver lo de competiciones, yo todavía no pude mirar mucho de eso, ¿verdad? Pero para mí entender, no hay necesidad de jugar en caso de que Libertad sea campeón de nuevo de esta clausura y también de la Copa Paraguay, ¿verdad? Bueno, ingeniero, pero así como van con esta racha de triunfos, tienen que empezar a preparar el dinero para Eutropio, ¿verdad? Porque hay un premio para él si es que logran salvarse. Sí. Es así, realmente Vinicius vino a darnos una mano importante, tanto desde el punto de vista económico, como también desde el punto de vista emocional con los jugadores, ¿verdad? Es un técnico que trabaja bastante en lo emocional, la parte del trabajo técnico que hace. Y está consiguiendo los resultados por sobre todas las cosas, que es lo más importante. Y sí, ya vamos a esperar esos 3 partidos porque tenemos que terminar el campeonato antes, no podemos gritar antes nada, tenemos que esperar los resultados, ver las posibilidades, la combinación de los resultados que se dan con los otros equipos y después vamos a prepararnos para eso. Bueno, está ingeniero, y mientras Eutropio no cobró nada de esta victoria, si premio por partido ganado, eso no cobra él. No, él está viniendo no cobra ningún salario, sí le dimos una vivienda que está viviendo ahí. Es más, él trajo sus 2 asistentes por su cuenta y ya acordamos, en el caso de que, si Dios lo permite, podamos salvarnos, ahí sí ya tenemos acordado el premio con él. ¿Y si no cobra ni un peso? No, si no cobra nada. Pero qué confianza se tiene este señor, ¿ya? Está bien. Realmente el inicio de su presentación fue esa, la confianza. Dijo de que van a pensar que yo soy un loco, pero yo tengo mucha confianza en él. Él realmente ya conocía el equipo, estuvo mucho tiempo por aquí observando y mirando. Y bueno, él conocía el equipo al inicio, cuando empezamos el clausura, y estuvo mucho tiempo mirando. Y bueno, y ojalá que se dé esa situación que él dice, ¿verdad? Y podamos disfrutar de ese logro en caso de que así se dé al final del campeonato. Gracias, ingeniero. Un gran abrazo, Federico, para vos y los compañeros de la mesa. Ahorita Nito Vera de Tacuarí, que ahora sí está con otra cara ya. Sí, porque imagínate. fíjense, si hoy se resuelve el campeonato, tiene Cerro en la próxima y tiene Libertad en la última. Sí, Cerro, Luqueño y Libertad es la hoja de ruta de Tacuarí. Sí. Tremendo eso. A priori, Dicho en condiciones normales sería... Sí. Por eso dicho así es de terror, Sí, pero por sí. eso arrancar el programa diciendo... Pero si hay resolución del campeonato, ya sería Luqueño por el tema de la Copa, ¿no? Después, poca oposición, al menos a priori. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo
efectivo, mejor crédito amigo, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tuvo premio. Te invitamos a seguirlos en redes, @Tres Leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. El 12 de junio. Sí, de Villa Ayes. Es campeón del Nacional B. Es equipo de Bachi, ¿no? El equipo donde la hija de Bachi Núñez es la presidenta de la institución. Llevó muchos jugadores. Sí. Beltrán. En ese momento Da Silva, no sé si siguió. No, Da Silva no jugó la final, no sé si está todavía. Miguel Godoy, por ejemplo. Y el que hizo el gol contra Ovetense fue Emanuel Morales. ¿Te acuerdas que le había hecho el gol a Cerro en Copa Paraguay cuando jugó por Rubio? Rubio? El primo de Robert. Exacto, el primo de Robert Morales. Jugador de Olimpia, ¿no? Sí, jugador de Olimpia. Emanuel Morales hizo el gol y el técnico es Germán Centurión. Ellos van a jugar. El Cerro Central. Sí, ellos van a jugar el repechaje contra Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar por un lugar en la intermedia. ¿Nos vamos con qué? Con el doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero. Y la verdad que sí, Bruno, una racha negativa, la falta de contundencia, porque yo creo que en los primeros 30 minutos hicimos un gran partido, como así nos pasó también contra Tacuarí, ¿verdad? Erramos algunas situaciones de gol claras por ahí y bueno, después entramos en un bajón grande que no pudimos controlar, ¿verdad? Ya el segundo tiempo fue más deslucido el equipo y bueno, es lo que hay, Bruno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos que trabajar en la semana, se viene un partido durísimo el sábado, un rival directo y bueno, va a ser una final. Hablaste un poco que estabas molesto también con el plantel. ¿Vos te reuniste con ellos o te vas a reunir? ¿Estás muy molesto, presidente? Sí, me reuní la semana pasada, posterior al partido con Tacuarí. Hablé fuerte y demostré mi disgusto de entender, ¿verdad? Que nosotros como dirigentes hacemos todo lo posible para que ellos se sientan en las mejores condiciones, para que entrenen, ¿verdad? Así que por la falta de resultados les reclamé, ¿verdad? En un tono diferente al que suelo acostumbrar y bueno, ellos ya saben mi postura. Ayer entré al vestuario a darle mi apoyo otra vez, ¿verdad? Y bueno, no se pudo dar el resultado que pretendíamos el día de ayer y ¿qué le vamos a hacer, Fabio? Tenemos que trabajar esta semana lo mejor que podemos y tratar de el sábado lavarnos la cara, ¿verdad? Y sacar un resultado que nos vaya posicionando para ir soñando con la permanencia. Pero, presidente, para el próximo año van a hacer un balance importante, entonces, por lo que Totalmente. Sí, totalmente, Bruno. O sea, van a entrar, por ejemplo, los jugadores ahora en una especie de prueba. Totalmente, sí, todo el plantel está a prueba y bueno, después de concluir el campeonato vamos a deshojar la margarita, como se dice, y este sí, este no. Bien claro, entonces, o sea que los jugadores tienen que ponerse las pilas en esta recta final para justificar su continuidad en el club. Así mismo que creo que es justo, Bruno, es justo, ¿verdad? Los jugadores, siempre nosotros hemos cumplido con ellos en tiempo y forma, todo al día. Muchas veces ese tema del confort, yo creo que Bruno juega en contra, lastimosamente.
Pero eso le vas a hacer saber a ellos, presidente, independientemente de lo que estás declarando ya públicamente ahora. ¿Cómo? ¿Si ellos qué? Que vos le vas a transmitir esto personalmente, independientemente de lo que ya estás expresando públicamente. Sí, ya le transmití personalmente en el vestuario el otro día, Bruno. Ellos ya saben. Yo ya bajé una línea, ellos ya están enterados y saben ya que están a qué están expuestos, ¿verdad? Categóricamente. De Posilento, por lo que te estoy escuchando, presidente. El Posilento hoy, Bruno, no es el lento. El Posilento es como se dice en Guarani. Sí, eres Yepichacu y ya lo viste ya. Ahí esa es una buena terminología, Bruno. Yepichá, estoy decepcionado realmente porque no era lo que yo busqué. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, Bruno, ¿verdad? No es fácil manejar un club del interior, nuestro presupuesto es alto porque somos los del interior y mucha gente les cuesta ir, ¿verdad? A apostar por muchos, de repente los atletas no quieren salir de su estado de confort y así como siempre digo, a mí me cuesta, probablemente mi plantel me cuesta 2 veces más de lo que me costaría estando en Asunción, ¿verdad? O alrededores. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Lo único bueno es que el próximo año hay más dinero para los clubes, ¿verdad? Por parte de la televisión, ¿verdad? Eso sería... O sea, salvarse es muy importante para continuar todo el proyecto que tenés el próximo año y del club también. Sí, así mismo es muy importante y es una muy buena noticia, ¿verdad? Ojalá estemos para disfrutar de esa suba. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Dictamen de la bicameral de presupuesto eleva el PNG 2024 en unos 15.000 millones de dólares. El proyecto de ley de